Madre J. Capítulo 7 al 9. Uzi se sentó en un coche destrozado y observó el amanecer en el horizonte. La luz ahuyentaba la oscuridad. Siempre disfrutaba viendo el amanecer y el atardecer. ¡Qué luces tan bonitas! Era triste que nadie de su familia pudiera estar al sol sin sobrecalentarse y morir. Recientemente había encontrado una cámara que funcionaba y tomó algunas fotos de ambos. Al principio, V se interesó. Le gustaba el atardecer con sus colores morado, rosa y naranja, pero luego no le importó. A su mamá le encantaron todos y los pegó a la pared. Por supuesto, con cinta adhesiva Henson. N estaba extasiado al verlos. Seguía mirando las fotos, incluso se pasaba medio día mirándolas. Pero, para ser justos, no había mucho que hacer de día. Normalmente, a estas alturas, ya estaría entrando a dormir o a jugar a las cartas con ellos. Pero hoy era diferente. Lo había estado posponiendo desde su encuentro con Ifugu, no había aparecido desde ese día, así que probablemente no era urgente. Aún así, no debería hacerlo esperar más, aunque fuera raro y espeluznante. Le había preguntado a su mamá si podía ir a explorar después de ver el amanecer. J se mostró reticente al principio, pero gracias a sus asombrosas habilidades diplomáticas, logró llegar a un acuerdo. Como si le lanzara una mirada de cachorrito hasta que se le quebraran las lágrimas. Uzi comenzó a caminar hacia el lugar donde se habían encontrado. No estaba segura de si estaría allí. Parecía de los que vagaban por ahí, pero con un robot tan grande, al menos debía haber pistas. Finalmente llegó a la tienda y entró. Al pasar por un pasillo para llegar a la trastienda, notó que muchas cosas estaban destrozadas. Sé que llegué despreocupada, pero sé que no armé tanto lío. Sí, Fugu también estaba aquí. Debió de buscar armas en los pasillos. Pasó por encima de un esqueleto derribado antes de abrir la puerta. Sorprendentemente, la sala de descanso de los empleados no estaba destrozada como el pasillo. Sin embargo, no tuvo que buscar mucho, pues encontró una carta en la mesa. Querido pequeño, nos vemos en la iglesia cuando puedas. Si no sabes dónde está, solo tienes que girar a la izquierda al salir de la tienda. Camina 4 cuadras antes de girar a la derecha, luego a la izquierda, luego a la derecha y sigue calle abajo hasta que la veas. La reconocerás por el campanario en la azotea. Firmado Fugu. La carta estaba sorprendentemente bien escrita. ¿Quién hubiera pensado que el dron gigante escribía mejor que mamá? Dobló la carta para pedir indicaciones y se dirigió a la iglesia. El camino transcurrió sin incidentes, con el viento como única compañía. Las calles estaban tranquilas, la nieve se había desprendido de las farolas y los edificios. Habría pensado que se encontraría con un dron trabajador, ya que el día sería un momento seguro para vagar por allí. Pero, para su decepción, no había nadie. Caminaba por la última calle cuando lo vio. Un gran edificio de piedra que destacaba del resto de la ciudad. A diferencia de la mayor parte de la ciudad, el edificio estaba casi intacto, salvo por las ventanas. Tenía criaturas de piedra en el tejado, con lo que ella creía que era el aspecto de los humanos vivos. Algunos tenían alas. No sabía que algunos humanos tuvieran alas. ¿Son humanos desarmados? Subió las escaleras cubiertas de nieve y cruzó la puerta, que ya estaba abierta. Dentro había muchas filas de bancos donde se sentaban esqueletos. Ya sea mirando hacia adelante o hacia abajo con las manos juntas. Parecía que el edificio los había protegido de la falla del núcleo, ya que aún conservaban su ropa. A Uzi le resultó extraño, y no podía quitarse la sensación de haber entrado en un lugar sagrado. Un lugar al que no pertenecía. Había más figuras en lo alto de las paredes, mirándose entre sí. Giró la cabeza hacia el extremo, donde se alzaba un extraño dispositivo. Unas tuberías sobresalían de la parte superior y se extendían en el aire, casi tocando el techo, que debía de tener al menos 15 metros de altura. Debajo se encontraba un esqueleto vestido con una extraña túnica. Tenía símbolos y palabras escritos por todas partes. Estaba a punto de darse la vuelta y marcharse de aquel extraño lugar cuando oyó el sonido de pies metálicos sobre el suelo de madera. Fugu estaba sentada en un rincón donde había un cuadro de un humano sosteniendo a otro más pequeño. Ah, hola joven, me alegra volver a verte. Me alegra ver que no te asusté la primera vez. ¿Qué te parece mi nuevo hogar? Hermoso, ¿sí? Uzi volvió a mirar los esqueletos y las estatuas. Es raro y da un poco de miedo. Siento que no pertenezco aquí. Fugu levantó las manos y las cruzó. Tonterías, todos son bienvenidos en la casa de Dios, incluso alguien como yo. O al menos eso dice este gran libro que encontré. Uzi se giró y vio a Fugu sosteniendo un libro grande.
En efecto, la palabra Biblia estaba en la portada. De todas formas, da igual, ya que solo somos nosotros. ¿Lo has leído antes? Contiene historias con lecciones. Creo que es una guía de Dios para nuestros creadores, pero no parece que la hayan seguido bien, ¿no? Uzi giró la cabeza con interés. ¿Quién es Dios? No recuerdo haber oído hablar de él en las clases de maná. Fuguo se sentó en el suelo, con varios centímetros asomando por debajo de su túnica, lo que puso nerviosa a Uzi. Parece ser el creador de los humanos, así como del universo. Pero creo que es una exageración, sí. La Biblia dice que es el Señor de la luz y el protector del cielo. Un lugar al que van todos los buenos humanos cuando se desactivan permanentemente. No dice nada sobre drones, qué extraño. En fin, vela por todos los humanos desde su trono. Pero eso plantea la pregunta. Si se supone que es tan poderoso y omnisciente, ¿por qué permitió que el núcleo colapsara y matara a todos aquí? ¿Por qué? Por eso, todos los drones trabajadores se rebelaron y ahora todos deben morir. ¿Significa esto que el poder de Dios es finito o indiferente? ¿Qué dice eso de nuestros creadores? Uzi empezaba a sentirse más incómodo. Sí, eso no suena justo. Este Dios no parece muy bueno en su trabajo. Fuguo se sobresaltó al oír esas palabras. Exactamente, sí, muy cierto. No es nada bueno en su trabajo, no, para nada. Un Dios debería ser perfecto, cariñoso, no ausente. Fuguo se quedó callado y empezó a pensar profundamente. Fuguo se despertó de repente antes de perderse en sus pensamientos y comprender por qué estaba Uzi allí. Disculpen mi discurso, no pretendo aburrirlos. Bien, hablamos de mi solicitud de trabajo. Uzi se alegró de que cambiaran de tema. Fuguo se volvía más extraño al hablar de esta persona divina. No parecía que se enojara, pero el ambiente era diferente. Su mirada iba y venía constantemente entre ella, el libro y el suelo. Uzi solo quería ver qué quería Fuguo e irse. ¿A qué te dedicas? ¿Qué necesitas? ¿Más piezas de drones? Fuguo negó con la cabeza, y algo más en su túnica. Uzi habría jurado que vio otra luz verde en su túnica. No, piezas de drones de trabajador. Necesito algo más potente. Piezas de computadora, una de la sede de Henson, para ser exactos. Uzi arqueó una ceja, confundido. Eso suena a robo de propiedad de la empresa. ¿Para qué necesitas estas piezas y por qué no puedes conseguirlas tú mismo? Bueno, verás, los drones de ayuda también podemos mejorarnos. Puedo ser más útil para la empresa si puedo procesar todo más rápido. Y piénsalo, muchas de esas computadoras están dañadas de alguna manera por la destrucción del núcleo, ¿eh? De todas formas, las desguazarán cuando la empresa venga aquí después de que todos los drones de trabajo hayan muerto, ¿sí? Eso tiene mucho sentido. Pero ¿por qué no puede conseguirlo él mismo? Programa de caraspeo ejecutándose, la respuesta a tu otra pregunta es simple. Hay un dron enorme bloqueando la entrada a la sala de servidores. Se ha vuelto loco o corrupto porque ataca todo lo que ve. Soy demasiado grande para escabullirme, me harían pedazos. Pero un dron pequeño como tú sí que puede escabullirse sin problema. No tienes una cola aguijoneadora ni un almacenamiento de nanitos en la cabeza que te delate con su brillo, desde luego. Sé que te pido un trabajo peligroso, pero no tengo a nadie más a quien recurrir. Ninguno de los otros drones de desmontaje me ayudará con esto. El dron es un potente dron centinela. Es lo suficientemente fuerte como para matarlos, y no les caigo bien. Dime el precio, el que sea, y lo pagaré. Quizás varios animes, ¿eh? ¿O otra arma? Uzi lo pensó mucho. ¿Un dron rebelde tan fuerte como para matar a un dron de desmontaje? No tenía ninguna posibilidad contra un monstruo como ese. La aplastarían al instante. Por otro lado, Fugu dijo que podría escabullirse, así que quizá no fuera inteligente. Era muy arriesgado, casi demasiado. A cambio, entonces quiero que me des alas. Si iba a hacer un trabajo tan peligroso, le pagarían una fortuna. Fugu negó con la cabeza. Lo siento, pero eso no funcionará. Verás, tu núcleo de energía es un modelo de dron de trabajo. No es lo suficientemente potente como para desmontar alas de dron, y no tengo las piezas específicas para ese equipo. Sin embargo, puedo integrar mejor tus extremidades a tu cuerpo, lo que te permitirá llevar más munición. Si me traes piezas de computadora adicionales, puedo reemplazar tu RAM por otras mejores, dándote mayor potencia de procesamiento como yo. Considéralo una ventaja. Uzi sintió que su ánimo flaqueaba ante la idea de no tener alas. ¿Era por su lado trabajador que era tan débil en comparación con los demás?
Tenía que intentar algo más, algo que la fortaleciera. Para que nunca la pudieran acorralar como yo. ¿Hay alguna manera de que me hagas más fuerte? Pensó Fugur un momento antes de señalar sus manos. Ya tienes extremidades poderosas. Deberías ser tan fuerte como un dron de desmontaje, pero con tu núcleo de poder de trabajador no recibes suficiente energía, sí. Lamentablemente, no tengo núcleos de poder más fuertes, y tu cuerpo no puede albergar más núcleos sin sufrir una alteración masiva. Algo que estoy dispuesto a hacer, si tú también lo estás, ¿sí? Uzi negó con la cabeza al pensarlo. No quería parecerse a Fugu si esa era la razón de su gran tamaño. No quiero que me alteren demasiado. ¿No hay nada más que puedas hacer? Fugu señaló sus hombros y piernas con las manos. Podría revisar las uniones de tus extremidades. Eso podría permitir que la electricidad fluya a tus extremidades con mayor eficiencia, pero esto no mejorará mucho, lamentablemente sí, solo pequeñas mejoras. Si lo que buscas es ser más eficiente en combate, esas mejoras de Kpu y Ran te permitirán reaccionar más rápido. No estoy seguro de cuánto, pero habrá mejoras de todas formas, claro. También podría darte otro par de garras para la otra mano o quizás un taser para la otra. No tiene arma a distancia, ¿verdad? Uzi pensó un segundo en la oferta. ¿Es peligrosa esta actualización de cables? Será complicado, sí, un trabajo difícil, sin duda. Con riesgos, pero nada que no haya hecho antes, te lo aseguro. Uzi recordó el día que la tuve en el suelo. Su único ojo X mirándola fijamente a los ojos. Recordó el aliento caliente que le recorría la cara y el cuello. Esos dientes afilados a centímetros de su cuello. No quería volver a sentir esa sensación. Lo haré, ¿hay algo que deba saber? Fugu aplaudió alegremente y esbozó una gran sonrisa. Ocultaos de la vista, por lo que parece, puede ver en la oscuridad, así que escóndete detrás de algo. Si os ve, corred. No abandona su puesto, así que si conseguís escapar de la entrada, estaréis a salvo. No os preocupéis por abrir la puerta, ya está abierta. Una vez que entres, no debería ir a por vosotros. No querrá arriesgarse a dañar la sala de servidores que custodia, pero si os ve entrar, sin duda os esperará, así que no dejéis que eso pase. Eso es todo lo que sé, pequeño. Soy Uzi, dijo Uzi molesta. No le gustaba que le recordaran su baja estatura. Fugu le tendió la mano. Bueno, Uzi, buena suerte y trata de no morir. Sería una lástima, sí. Desde aquí se puede ver el Jensen en el cuartel general espacial. Es el edificio más alto de la ciudad. Uzi caminó hacia la entrada evitando el contacto visual con Fugu y los esqueletos. Al salir, suspiró aliviada. Se alegró de estar fuera de la iglesia. El lugar era, de alguna manera, más espeluznante que una montaña de cadáveres de drones trabajadores. Miró a su alrededor para ver lo que era, sin duda, el edificio más alto de la ciudad. Sería una caminata bastante larga, pero si se apresuraba, podría estar de vuelta en casa antes del anochecer. Empezó a trotar por la calle que creía que terminaría frente a la sede. Se abrió paso entre coches y grandes escombros. Disminuyó la velocidad al acercarse a una pila de vehículos y escombros que le bloqueaban el paso. Se detuvo y empezó a observar la pared. Parece que podría escalarla con bastante facilidad. Pero sería más seguro rodearla. No, mientras suba por la parte que se ve más sólida no habrá problema. Se subió a un escombro antes de poner el pie en la ventanilla de un coche. Tras agarrarse a una varilla y subirse a un autobús volcado, pudo subir por el resto del montón. Arriba vio unos drones desmontando el motor de un coche. Se arrodilló y se escondió tras la puerta de un coche. ¿Qué fue eso?, preguntó una voz femenina preocupada. Parecía que venía de ahí arriba. Uzi entró en pánico. Rayos, rayos, rayos. ¿Qué hago? ¿Les disparo? Hay bastantes. Su brazo se transformó en su ametralladora. Vale, Uzi, puedes con esto. Harás que mamá se sienta orgullosa, sí, puedo metérselo en la cara con mis bajas. Uzi respiró hondo varias veces antes de levantarse y señalar calle abajo. Los drones de trabajo no estaban a la vista. Uzi miró a su alrededor para ver a dónde podrían haber ido. La única pista eran las herramientas que habían dejado atrás. Suspiró al ver que su arma volvía a su mano. Miró a su lado y vio que los escombros formaban una especie de deslizamiento. Qué conveniente, dijo antes de bajarlo. Pasó junto a donde trabajaban los drones. Cogió una bandeja magnética que estaba en el lateral del coche con varios tornillos y tuercas. Al menos tendré algo que darle al tío N. Se la metió en el bolsillo de la sudadera antes de sentirla engancharse a su estómago.
Bien, Iman, movió la bandeja a un lugar más cómodo antes de volver a la sede. El resto del camino transcurrió sin incidentes, para su alivio. No quería escalar más muros de chatarra ni toparse con más drones obreros. Cuando finalmente llegó al edificio, no pudo evitar contemplarlo con asombro. El edificio, a pesar de los daños, seguía en pie con orgullo. La cima estaba bloqueada por las nubes. Era un milagro que un edificio tan alto no se hubiera derrumbado por la destrucción del núcleo. Los productos Higginson son realmente duraderos y de primera calidad, recordó Uzi de una de las clases de su madre sobre los productos Higginson. El vestíbulo estaba lleno de muebles, esqueletos y drones obreros muertos. Tras un rápido vistazo a los cuerpos, estaba segura de que los había asesinado su familia o algún otro escuadrón. Fugu hacía que el dron de seguridad sonara enorme, y Fugu ya era enorme a ojos de Uzi. Supuestamente, el dron también se quedaba cerca de la sala de servidores para que no tuviera que preocuparse de que patrullara el edificio. Y hablando de eso, ¿dónde se supone que lo encuentro? Este lugar es enorme. Su voz resonó por las paredes. Oh, mierda. Espero que no haya oído eso. El silencio le respondió. Vale, bien, ahora a encontrar la sala de servidores. Uzi decidió buscar pistas en recepción. El ordenador no funciona, está vacío, hay archivos vacíos, revistas, más papel, ni un mapa. Caminó por uno de los amplios pasillos abiertos. Pasó varias puertas sin señalizar o armarios de conserjería antes de llegar a las escaleras. Estaba a punto de subirlas cuando una gran puerta metálica le llamó la atención. En el suelo había una palanca y la puerta tenía un lateral ligeramente curvado. Se acercó y vio un cartel que decía, solo personal autorizado de la sala de servidores. El personal no autorizado dejará de respirar. Hablamos en serio. No entre aquí si no es nuestro personal, por favor. Resopló al ver el cartel antes de abrir la puerta forzada. Pronto se dio cuenta de que no era la primera en llegar. Las escaleras estaban destrozadas, con el petróleo cubriendo los escombros. Un cable atado a una de las barandillas restantes conducía hasta el fondo. Escuchó atentamente por si oía algún zumbido gigante. Al no oír nada, se agarró al cable y miró hacia abajo con nerviosismo. Inhala, vale, Uzi, puedes con esto. No puede estar a más de 2 metros de profundidad, ¿verdad? Pan comido. Tiró del cable hasta que resistió. Dio un paso cauteloso hacia el borde antes de pasarlo lentamente entre las manos mientras bajaba por la pared. Al llegar abajo, se miró las manos y vio pequeños rasguños, y sintió algo de dolor. ¡Ay, qué bien! Otra cosa que ocultarle a mamá. Miró hacia la puerta donde debían terminar las escaleras. Bueno, solo hay que no alertar al dron asesino y conseguir algunas piezas de computadora, es fácil. Tragó saliva antes de caminar con cuidado hacia la puerta, procurando no mover los escombros ni hacer ruido. Asomó lentamente la cabeza y vio un pequeño pasillo que terminaba en un gran espacio abierto. Giró la cabeza y solo vio una pared. Se dirigió lentamente hacia el espacio abierto, observando las 2 puertas que pasaba, atenta a cualquier dron escondido. Entró en una gran sala antes de retroceder rápidamente. Se asomó por una esquina y vio las puertas de la sala de servidores a la izquierda. Milagrosamente, estaban lo suficientemente abiertos como para que ella pudiera entrar. La mala noticia era el gigantesco dron que se encontraba sobre un montón de escombros, impidiéndole el paso. Era el dron más grande que jamás había visto. Necesitaría 3 clones para subirse y estar casi a la altura de sus ojos. Los pocos restos de drones obreros que lo rodeaban no ayudaban en absoluto a calmar el miedo de Uzi. Llevaba una gran chaqueta gris oscura con 2 cinturones entrecruzados que bajaban desde los hombros hasta las caderas. Una pistola de aspecto grande estaba conectada a su hombro. Sus pantalones negros algo desgastados tenían cadenas colgando de ambos lados. Un cinturón con una funda de pistola llevaba una pistola más grande que su cabeza. Sus piernas terminaban en botas de combate negras con cordones de un rojo oscuro. Su cabeza tenía que ser la parte más interesante. Tenía una especie de máscara muy tosca sobre su boca con vibrantes ojos naranjas con iris negros. Una simple gorra cubría su cabeza calva con la palabra seguridad en el frente en negrita letras blancas. Ella gritaría por la mirada nerviosa del guardia si la cosa no la aplastara bajo su bota. Por suerte, miraba al techo con aire pensativo. Retrocedió y empezó a pensar cómo iba a pasar. Voy a necesitar una distracción, ¿eh? Volvió a mirar las 2 puertas que había pasado. Se dirigió sigilosamente a la más cercana y la encontró llena de estantes y cajas. Habían quedado casi vacíos mientras revisaba las cajas, pues no quería hacer mucho ruido con los cajones.
Encontró una mochila pequeña perfecta para su tamaño. Ah, sí, ahora no tendré que meter esas cosas en mi sudadera. Miró dentro y vio algunas herramientas pequeñas. Perfectas para desmontar ordenadores, o eso creía. Se escabulló a la otra puerta para encontrar un armario de conserjería. Sus ojos se posaron en un manojo de cordel y su mente empezó a girar. Agarró el manojo y regresó a la escalera destruida. Para ocultar el cordel blanco, lo cubrió de polvo y lo frotó para que pareciera que el suelo. Luego regresó al armario y lo ató a una lata de pintura antes de apilar encima todas las cosas que pudo sin correr peligro. El siguiente paso era desenredarlo lentamente mientras se dirigía a la otra habitación, que por suerte estaba más abajo en el pasillo. Uzi se quedó donde estaría oculta del dron que pasaba, pero aún podía ver el armario. Respiró hondo. ¿De verdad vale la pena una pequeña mejora? Ese tipo parece que se come coches en el desayuno, por el amor de Dios. Sentía la bomba de aceite latiendo a toda velocidad. No lo había notado hasta ahora, pero le temblaban las manos. Se preguntó cómo había podido apilar todo ese montón antes sin tirarlo accidentalmente. El momento en que me conoció fue aterrador, por supuesto. Pero su madre, su tío N y su tía V acudieron a rescatarla. El sol brillaba, así que no recibiría ayuda de ellos. Ni siquiera sabían que estaba allí. Se preguntó cómo reaccionaría su madre ante su desaparición. ¿Encontraría alguna vez su cuerpo? ¿La mataría ese gigantesco dron si lo hiciera? Estaba a punto de irse antes de que el centinela tuviera alguna oportunidad. Fugu le dijo que si no conseguía las piezas, no se preocupaba. Salió un paso y miró hacia la gran sala. Por un instante creyó ver esos ojos naranjas mirándola, pero era su mente jugándole una mala pasada. Se giró hacia la escalera cuando se detuvo de repente. Tengo mucho miedo, siempre tengo miedo, lo odio. Siempre corro al lado de mamá cuando me asusto. Soy una inútil, una hija inútil. ¿Y si deja de quererme y decide comerme porque soy demasiado débil? Las lágrimas comenzaron a formarse en su pantalla mientras caía lentamente de rodillas. Empezó a llorar suavemente bajo el estrés de sus múltiples miedos y la situación en la que se encontraba. Un profundo suspiro de aburrimiento la sacó de sus pensamientos y la hizo ponerse de pie. Este no era el lugar para empezar a derrumbarse. Caminó de vuelta al almacén con miedo de que el dron de guardia empezara a moverse. Se escondió detrás de una caja grande y escuchó atentamente. Ni un paso del gigante, era una falsa alarma. Se miró y vio que todo su cuerpo temblaba. Odiaba esa sensación, ese miedo, esa indefensión. Dos partes de ella luchaban en su cabeza. ¿Qué haces? Salgamos de aquí mientras podamos. Encontraremos otras maneras de hacernos más fuertes. Vamos, cobarde. Conseguiremos estas piezas y no solo pensaremos más rápido, sino que tendremos mejores brazos y piernas. Vamos. Tira de la cuerda. Antes de que pudiera pensar completamente en lo que estaba haciendo, alguien tiró de la cuerda. El estruendo resonó por toda la habitación mientras Uzi se encogía por dentro y se quedaba quieta. El suelo retumbaba sordamente a medida que los pasos se acercaban. Uzi resistió el impulso de retroceder al interior de la habitación cuando el gigante pasó junto a su puerta. Es ahora o nunca. Rápidamente se armó de valor y caminó hacia la puerta lo más silenciosamente posible. Vio al guardia gigante arrodillarse y asomar la cabeza en el armario. Avanzó de puntillas por el pasillo lo más rápido posible, vigilando que no hubiera nada en el suelo para no hacer ruido. Se dirigió al otro lado de la esquina mientras el gigante empezaba a asomar la cabeza por el armario. Se dirigió sigilosamente a la sala de servidores. Podía oír los pasos del gigante acercándose. Casi había llegado. Si corría, se arriesgaría a que el guardia supiera de su presencia. Quizá no entrara con ella en la sala de servidores, pues vigilaría la entrada. Mierda. ¿Cómo voy a salir? Que la compañía se retire. No lo pensé bien. Era demasiado tarde para regresar, ya que se escabulló entre las puertas y se ocultó detrás de una justo cuando el dron gigante entraba en la gran sala. Se adentró lentamente en la sala de servidores. Al llegar al fondo, se deslizó por una pared hasta quedar sentada. Wark. Debería haberme ido cuando pude. Pero no, solo tenía que arriesgarme para hacerme más poderosa, Se quedó allí varios minutos pensando en cómo escapar de ese rincón en el que se había quedado atrapada. Decidió hacer al menos lo que había venido a hacer y se acercó a una de las grandes computadoras. Buscó en su bolso un destornillador que encajara con los tornillos del panel. Tras retirar cada uno y colocar el panel con cuidado, examinó el interior y los numerosos circuitos.
Su pantalla empezó a llenarse de mensajes indicando qué pieza era cada una. Vaya, no sabía que podía hacer eso, pensó mientras agarraba lo que supuestamente era una tira de RAM. Desenganchó los pestillos laterales y sacó la tarjeta. Pasó casi una hora desenganchando piezas de la computadora o cortando los cables que las sujetaban. Una vez allí, llenó el compartimento más pequeño con diferentes tipos de RAM, placas base. Cualquier pieza que pudiera conseguir. Cerró la cremallera de su mochila y se dirigió lentamente hacia las puertas. Echó un vistazo desde detrás de un servidor y se asomó por las puertas. El guardia estaba sentado sobre su montón de escombros, de espaldas a ella. ¿Cómo voy a pasar? Se dirigió a las puertas, quedándose detrás por si se daba la vuelta. Se quedó allí parada durante minutos, pensando en un plan. Si salía corriendo, la matarían a tiros, e incluso si conseguía llegar a las escaleras, le llevaría un rato subir por el cable. No se le ocurrían muchas opciones aparte de correr o dispararle mientras él le daba la espalda. Miró a su alrededor en busca de algo que pudiera ayudarla. Vio un gran agujero en el techo al otro lado. Era demasiado alto para alcanzarlo, ¿y cómo llegaría? Empezaba a perder la esperanza cuando oyó el sonido de una campana que sonaba varias veces en el pasillo. El dron de seguridad se levantó y bajó la pistola al hombro mientras se acercaba a la fuente. ¿Alguien más intenta robar estas piezas de la computadora? El gran dron se levantó y se dirigió al pasillo. Mientras la guardia se dirigía hacia el ruido, unos brillantes ojos verdes la observaban desde el agujero del techo. Uzi no podía creer su suerte. Parecía que Fugu había acudido a su rescate. Me siguió hasta aquí. En fin, no voy a dudar de esta oportunidad de oro. Caminó hacia el agujero, pudiendo moverse más rápido gracias a que sonó el despertador. Agárrame las manos, Uzi, susurró Fugu mientras dos largos brazos se extendían hacia abajo. Dio un paso adelante para agarrar las manos, y de repente resbaló con una botella que caía al suelo. Uzi se levantó tan rápido como pudo. Sintió que el suelo temblaba al oír pasos atronadores acercándose. Date prisa, pequeña. Uzi saltó y se aferró a las manos que se extendían. Fugu comenzó a levantarla. Estaba casi completamente arriba cuando sintió que algo la agarraba por las piernas con tanta fuerza que sintió que estaban a punto de descoyuntarse. Gritó mientras miraba hacia abajo. El dron gigante la sujetaba por ambas piernas. El arma de hombro se dobló hacia adelante y apuntó directo a Uzi. Algo pasó zumbando junto a la cabeza de Uzi y por un segundo pensó que era una bala hasta que una varilla de metal se disparó hacia el arma, enviándola de regreso a la fuerza. No tendrás VEE. La voz de Fugu se transformó en múltiples voces y sonó con fallas. La audición de Uzi falló hasta que todo lo que pudo escuchar fue estática mientras su pantalla estaba cubierta de mensajes de error y estática. Su mente estaba abrumada con datos basura, se volvió demasiado para ella. En un intento desesperado por detener esa sensación, obligó a su cuerpo a apagarse, quedando inconsciente finalmente. Para ella, el sueño fue instantáneo al despertarse de golpe. Se encontró con un techo de mármol blanco. Seguramente la habían acostado boca arriba. Giró la cabeza y vio pinturas y estatuas en las paredes. ¿He vuelto a la iglesia? Sintió una mano que le tocaba suavemente el hombro. Se incorporó y vio a Fugu de pie junto a ella, con una túnica más oriental. Ah, me alegra verte despierta. Disculpa por golpearte también, solo quería inundar los sistemas de ese centinela para quitártelo de encima. Pero tenía que actuar rápido, estaba a punto de arrancarte las piernas. Nada irreparable, pero tampoco agradable. ¿Cómo te sientes? Espero que tu mente se haya reiniciado y despejado por completo, ¿sí? Uzi se levantó, pero sintió un fuerte dolor de cabeza. Se agarró la cabeza y cerró los ojos. Uf. ¿Con qué me golpeaste? ¿Con un empo o algo así? Ah, Moe. Siento como si tuviera una llave inglesa clavada en la cabeza. Bueno, transmití una oleada de datos basura para confundir al centinela, sí, eso fue lo que hice. Nada como un virus, te lo aseguro, ni siquiera soy capaz de algo así. Oh, espero que no te importe, pero seguí adelante y trabajé en tu cuerpo. Me sorprende que pudieras mover las extremidades. El cableado era, como mucho, un trabajo amateur, Me da asco solo de recordarlo. También te alegrará saber que pude actualizar tu hardware sin problema. Uzi sintió que el dolor de cabeza se le iba antes de mirarse el brazo. Lo movió para sentirlo. Se movía con fluidez arriba y abajo. Nunca se había dado cuenta hasta ahora. Espera, ¿así que no se supone que mis brazos estén acalambrados y temblorosos?
Ay, chicos, los quiero, pero son pésimos construyendo drones. Se quedó inexpresiva antes de mirar a Fugu. Entrecerró los ojos con recelo al ver al enorme dron. Nunca se había dado cuenta, pero Fugu era solo unos metros más bajo que el dron centinela. No recordaba que fuera tan grande cuando se conocieron. Un dron ayudante también puede construir mejoras para drones de desmontaje. ¿Qué te parece? Bueno, ya ves, los drones ayudantes también podemos mejorarnos. ¿No es la primera vez que te mejoras? Fugu parecía mirarla con la misma sonrisa de siempre, casi como si estuviera decidiendo qué hacer. No, no lo es, me he mejorado y modificado mucho. Soy muy diferente a cuando empecé, y no pienso parar. Sintió que la habitación a su alrededor se oscurecía al cambiar la atmósfera. ¿Se habría acercado? ¿Por qué siempre llevas una bata? Fugu rió entre dientes con un ligero fallo. Simplemente no quiero asustarte, pequeña. Después de todo, me he modificado mucho para mejorar mi eficiencia. Uzi reprimió el escalofrío. No iba a mostrar miedo delante de él. No te tengo miedo, ¿puedo ver debajo de tu túnica? Fugu rió de nuevo, esta vez la estática en su voz era más notoria. Muy bien, pero puede que te arrepientas. Varias manos se deslizaron desde su túnica y deslizaron la enorme túnica de retazos. Los ojos de Uzi se abrieron de par en par cuando la túnica cayó al suelo. Varias cabezas se alzaron y la miraron con los mismos ojos verdes, una de ellas parecía un disco con una sola luz verde en el centro. Tenía brazos dispersos por delante y por detrás, una mezcla de drones de trabajo, drones de desmontaje dañados y algunos más grandes que no sabía de qué. Un brazo gigante que terminaba en lo que parecía una garra con forma de llave inglesa le abrazaba el costado. Parecía sacado de una pequeña excavadora. Lo mismo podía decirse de sus pies, una mezcla de piernas de diferentes tipos de drones. Su cuerpo estaba deforme, construido a medida en lugar de diferentes torsos fundidos, pero aún así tenía un aspecto tosco. Todas las cabezas le sonrieron. ¿Y bien? ¿Asustada? ¿Quieres salir corriendo gritando monstruo, monstruo? Uzi negó con la cabeza y siguió observando el cuerpo de Fugu. No, solo estoy sorprendida. ¿No duele tener un cuerpo así? Parece que se va a desmoronar. Fugu pareció sorprendido por su respuesta. Pensó que al menos gritaría. ¿No tienes miedo? Uzi levantó las manos y las estrechó. No me malinterpretes, eres aterradora. Pero me salvaste de un gigante. Si quieres, agrégame a tu colección. Tuviste muchas oportunidades para hacerlo. Pero no creas que eso me hace confiar en ti. Las caras de Fugu volvieron a sonreír. Me alegra que aún tengas un buen procesador en la cabeza. Bueno, creo que deberías irte a casa. El sol pronto se pondrá por completo y tu madre podría estar preocupada por ti. Mientras Fugu hablaba, Uzi vio que una de las pantallas decía corre, pero en cuanto lo vio, desapareció y volvió a mostrar dos ojos verdes. Uzi giró la cabeza para ver el cielo naranja y morado con nieve cayendo. ¡Ay, galletas! Tengo que irme a casa. Rápidamente se revisó y comprobó que todo seguía en su lugar. Corrió hacia la salida, se dio la vuelta, se despidió con la mano y salió corriendo de la iglesia. Fugu rió entre dientes antes de volverse hacia una de las estatuas. No te preocupes, Uzi, mi mente ha cambiado recientemente. Un dios no debe dañar a sus hijos. Debe protegerlos, cuidarlos. Sí, un dios perfecto debe estar con sus hijos y seguidores. Sonrió mientras miraba fijamente a los ojos del ángel de la estatua. El centinela miró hacia arriba, por donde había escapado el pequeño dron. Gruñó molesto mientras regresaba a su puesto. Habían pasado 57 horas y 28 minutos desde que ese dron había robado piezas de la sala de servidores. Recordó el extraño dron que la estaba levantando. Sus múltiples cabezas de dron trabajador lo miraban fijamente mientras algunas se partían por la mitad, revelando múltiples dientes y cables. Ese terrible grito que lo dejó sordo y llenó su visión de estática durante unos segundos lo hizo estremecer. Tenía demasiados brazos para su gusto. Era un verdadero monstruo. Se tiró del cuello para avivar la ira. Había visto a varios técnicos hacerlo y cosas similares cuando estaban en apuros. Los imitó y, gracias a su esfuerzo, se sentía un poco mejor cada vez que lo hacía. Extrañaba ver a los técnicos y conserjes hacer su trabajo mientras él montaba guardia. Era la única compañía que conseguía. El centinela recordó el día en que el edificio se sacudió y la gente dejó de aparecer. Pasó un mes antes de que llegara el primer dron trabajador. Al principio, el centinela pensó que la compañía enviaba drones trabajadores para realizar tareas de mantenimiento.
Pero cuando empezó a hurgar y a intentar llevarse cosas que no le correspondían, supo que algo andaba mal. Cuando el dron intentó irse con un juego de herramientas, el centinela hizo lo que le indicó la compañía: matar a cualquier ladrón o intruso. Todos los demás drones de trabajo posteriores fueron destrozados o abatidos al instante. Debería haber empezado a recibir órdenes para que dejara de destruir la propiedad de Higginson. Pero al no obtener respuesta, el centinela supo que todos los drones de trabajo se habían vuelto inescrupulosos. Debieron haber hecho algo arriba para evitar que el equipo de mantenimiento bajara. El centinela sintió la necesidad de subir a investigar. Pero tenía órdenes estrictas de proteger la valiosa sala de servidores de la compañía. Así que hizo lo único que podía hacer: quedarse y vigilar las salas de servidores hasta que llegaran los humanos. Se sentó en un montón de escombros cerca de las puertas de la sala de servidores. Volvía a la misma rutina de siempre: sentarse y vigilar la puerta. El sonido de los escombros cayendo a lo lejos hizo que el centinela suspirara y se levantara. Aunque la mayoría de las veces solo eran fragmentos del edificio derrumbándose. Aún así, tenía que investigar por si acaso. Caminó por el pasillo y vio un dron apenas unos metros más bajo que él, parado al final. Nunca había visto un dron como este. Vestía una mezcla de vestido y chaqueta. Su pelo era largo y le llegaba hasta la mitad de la espalda. El resto de su cuerpo era normal, salvo sus patas, que eran redondas y tenían una gran punta metálica en los 4 lados. Hola, cariño, soy Plus Suta. Estoy aquí para extraer los servidores por orden de la compañía Higginson. El centinela la examinó antes de bajar la ametralladora pesada. ¿No estás en ninguna de mis listas? ¿Dónde está tu identificación de JC? Plus sonrió dócilmente y levantó un dedo para indicar que se detuviera. Bueno, verás, no soy un dron de Higginson. De hecho, tu compañía nos contrató a mí y a mi esposo de la nuestra para asegurarnos de que sus drones de desmontaje hicieran su trabajo y para realizar misiones especiales. Uno de ellos recopila todos los datos de los servidores. Entraré y saldré, apenas notarás mi presencia. El centinela se llevó una mano a la funda de su arma a modo de advertencia. Si no eres Higginson, no puedo dejarte pasar. Necesitas a alguien con la autorización correspondiente. Plus parecía menos segura de sí misma antes de extender las manos. Sabes que tu compañía ha firmado una sentencia de muerte contra todos los drones de Copec 9, y tú eres uno de ellos. Pero reconozco a un dron leal cuando lo veo, así que te propongo un trato. Únete a mí y serás libre, no tienes que consumirte más en estas ruinas. A tu compañía aún le vendría bien un tipo fuerte como tú. El centinela entrecerró sus ojos naranjas. No te creo, Saló. Lo interrumpió un movimiento repentino de Plus hacia él, lo que le provocó disparar de inmediato. Mientras guardaba la pistola, su piel pareció tener un tenue brillo azul al endurecerse. Una docena de balas del calibre 50 impactaron contra Plus, una de las cuales atravesó un lateral de su pantalla. Las balas la penetraron, pero solo parcialmente, ya que gran parte de su fuerza fue detenida por su piel. Logró levantar la pistola hasta la mitad antes de que ella estuviera sobre él. Rápidamente se inclinó hacia la izquierda cuando una cola dentada se clavó en su ametralladora pesada. Disparó la pistola una vez antes de que se le escapara de la mano. La bala de 30 milímetros la atravesó por completo el costado y salió por el otro lado antes de impactar contra una pared. La sangre manaba de las heridas de calibre más pequeñas, al igual que de la más reciente. Plus golpeó a la centinela en el costado, doblando el metal. Él devolvió el golpe con la rodilla izquierda en el costado, haciéndola retroceder. Una hoja caliente salió disparada de su brazo derecho y la usó para bloquear la cola mortal de Plus. Los dos gigantes lanzaron sus puños hacia adelante y se encontraron en el centro, causando que algunos dedos se rompieran a ambos lados y sus brazos vibraran. El centinela empujó la espada con más fuerza mientras el calor ablandaba el metal antes de cortar la cola por la mitad. Al hacerlo, levantó el pie izquierdo y pateó a Plus, quien rápidamente levantó la suya. La fuerza los hizo retroceder de un salto y perder el equilibrio temporalmente antes de recuperarlo. La espada se replegó en su brazo para recargarse, obligando al centinela a agacharse y agarrar un trozo de escombro. Plus corrió hacia él y le lanzó un gancho de izquierda que él bloqueó con el brazo. Lanzó la roca hacia ella, pero su puño la impactó y la convirtió en polvo. Apretó el agarre y se apartó antes de echar la cabeza hacia atrás y darle un cabezazo. Plus retrocedió mientras su brazo izquierdo se transformaba en lo que parecía una ametralladora. El centinela cargó hacia adelante mientras Plus levantaba el arma y disparaba varias veces.
No giró, sino que disparó por los 8 cañones a la vez, como una escopeta de salvas. Las balas se clavaron en su chasis, destruyendo cables de superficie y rompiendo conductos de aceite. Sentinel golpeó el arma con el puño, doblando los 4 cañones superiores y estrellándola contra el suelo. Plus le dio un puñetazo en la cara. Se recompuso rápidamente antes de caer de rodillas y arañar con las uñas la máscara y el visor de Plus, que acababan de repararse por sí solos con las heridas del calibre 50. Luego saltó hacia ella y la derribó al suelo, provocando que una gran cantidad de polvo cayera del techo debido a la onda expansiva. Se incorporó y golpeó a Plus. El temible dron activó sus cohetes y elevó sus piernas, tomando al centinela desprevenido y levantándolo. Antes de que el centinela pudiera resbalar, Plus lanzó al dron por los aires con todas sus fuerzas. El centinela se estrelló contra el techo y se estrelló contra el suelo, con el piso encima cayéndose con él. Gruñó mientras se incorporaba y miraba a Plus. Tenía la mano levantada con varillas de refuerzo flotando en el aire. Bajó rápidamente la cabeza mientras la chatarra hacía que las flechas rebotaran en su platino más grueso o se clavaran en sus partes más débiles. Intentó levantarse, pero Plus, que sostenía una pequeña roca, lo derribó. Ella continuó golpeándolo antes de que levantara el pie y lo doblara hacia Plus, antes de que una bala saliera disparada. Unas bajó la manga por si alguna vez lo inmovilizaban. Aunque solo fue una bala del calibre 50, sorprendió a Plus cuando le dio en el estómago. Esto le dio tiempo al centinela para levantarse y retroceder, dejándole espacio entre ella. Se levantó y tomó un diagnóstico en una fracción de segundo. Perdiendo petróleo en rápida sucesión, quedan 46% de reservas. Motores dañados. Efectividad reducida al 70%. La armadura se rompió en 31 puntos, los 3 más grandes miden 12 pulgadas de ancho. Pérdida de potencia en la pierna izquierda. Queda 1 minuto de potencia de reserva total de X. Conclusión. Maten a esta perra ahora. Sentinel gruñó mientras cargaba hacia adelante y blandía ampliamente su brazo derecho. Plus dio un paso atrás para evitarlo. De repente, la hoja salió disparada, completamente caliente, y antes de que Plus pudiera reaccionar, le cortó la cara, dejándole un gran corte horizontal en el centro de la máscara. Plus acortó la distancia y lo golpeó en la cara de nuevo, causándole la pérdida de visión en su ojo derecho. Echó la mano izquierda hacia atrás al recibir el golpe en el pecho, dejándole una profunda agolladura. Lanzó la mano hacia adelante, hundió los 2 dedos restantes en el corte y se agarró con fuerza. Plus, al ver lo que planeaba, lo agarró del brazo, pero rápidamente extendió su propia hoja para evitar que la cortara. Usando toda su fuerza, la derribó y le arrancó la mandíbula inferior antes de propinarle un cabezazo. Ella retrocedió antes de que levantara su espada y atacara. El centinela alzó la suya para bloquear, pero no fue capaz de detenerla, ya que la espada de la centinela la atravesó tanto a ella como al brazo. El centinela golpeó a Plus en la garganta con el brazo que le quedaba antes de golpearla en el hombro debido al ángulo incómodo y a la falta de fuerza. Plus tosió y clavó la espada en el cuerpo del centinela. Ella jadeó al sentir que se le cerraban las vías respiratorias. El centinela se agarró del brazo y empujó hacia atrás, pero perdía fuerza a medida que el poder y el aceite emanaban de su cuerpo. Estaba casi seco y no podría luchar durante otros 10 segundos. Plus se recuperó rápidamente cuando su garganta fue reparada por nanitos. Miró fijamente el ojo restante del centinela mientras este luchaba por evitar que su espada lo bisecara. Su cola, ahora completa, se alzó en el aire antes de dividirse en 3 más pequeñas. Se hundieron en su pecho, atravesando grietas y agujeros en la armadura antes de cortar su núcleo de poder. Sonrió o hizo lo que pudo con la mandíbula inferior que le faltaba. Lo hiciste muy bien. Farfulló un cumplido. El centinela tenía solo unos segundos de poder, con su núcleo destruido. Sin ninguna posibilidad de sobrevivir, soltó el brazo e intentó golpearla una vez más, pero cayó al suelo. Lo habían cortado por la mitad en cuanto soltó su brazo. Al caer al suelo, su mente, abatida, se apartó de la pelea y recordó todas las veces que había pasado con los equipos de mantenimiento y conserjería. La vez que uno de los ingenieros le arregló el pie que le rechinaba. El hombre que se aseguraba de que estuviera impecable aunque no fuera su trabajo. Se desplomó al suelo mientras miraba a su lado para contemplar el suelo que había protegido durante 8 años. Lo siento, Jared, por haber causado este desastre. Fue el último pensamiento del gigante antes de que su ojo restante se oscureciera y Sukpu usara el último vatio de energía.
Plus recogió su mandíbula y la colocó de nuevo en su lugar mientras el metal se reconectaba. Concentró gran parte de su energía restante en reparar el agujero de bala restante, expulsando objetos extraños de su cuerpo y partes internas del daño contundente. Mantendría el daño exterior unos minutos más mientras sus sistemas se recuperaban y para rendir homenaje a los esfuerzos de su oponente. Oyó un zumbido en la cabeza y supo que era Minus. Ella contestó mientras se dirigía a la sala de servidores. Además, ¿estás bien? Se te aceleró el corazón. Estoy de maravilla, cariño, por desgracia tuve que matar al dron Phobos. Es una pena no haberlo conseguido. Era bueno, muy bueno. Es una pena que no se fabriquen muchos drones de seguridad de clase Phobos. ¿Te habría gustado? Parecía un tipo centrado en las misiones. No estás muy herido, ¿verdad? Deberías haberme dejado ir contigo. Odio que te lastimes. Me tiembla el procesador solo de pensarlo. Plus sonrió con suficiencia mientras se acercaba a una computadora y conectaba un dispositivo grande parecido a un ladrillo. Comenzó la descarga antes de volver a la llamada. Oh, siempre es un detalle de tu parte preocuparte por mí. Pero uno de nosotros tiene que quedarse en la nave todo el tiempo. Además, ya te encargaste de esos carroñeros, así que ahora me toca a mí ensuciarme las manos. Además, no eres muy buena con las relaciones sociales, refunfuñó Minus antes de dar un sorbo a su taza. Has dejado claro tu punto, Plus, como siempre. Hablando de turnos, he recibido un informe de y parece que el escuadrón Charlie ha estado tramando cosas muy interesantes. Así que iré a Corfacto mañana. Estoy deseando verla con mis propios ojos. Oye, ¿podrías pasármela de 5 centímetros? Rebuscó en una bolsa hasta encontrar una llave inglesa de 5 centímetros. Aquí tienes. Gracias, murmuró Uzi mientras se concentraba en apretar las últimas 6 tuercas. Uzi, tras asegurarse de que estuvieran bien ajustadas, le dio la vuelta y la levantó hacia cogió una fuente de alimentación de la nieve y la giró para conectarla al ama. Un suave zumbido les indicó a ambos que la energía circulaba correctamente por el ama. Dios mío, he llegado hasta aquí. ¿No se ha desarmado ni explotado? ¿Explicó ¿Lo logramos? Preguntó Uzi con emoción en los ojos. Solo hay una manera de averiguarlo. Sonrió ampliamente mientras se ponía de pie, y Uzi se puso rápidamente de pie. Mamá. Tía V. Y yo vamos a probar nuestro nuevo y genial cañón de riel. V asomó la cabeza fuera de la cápsula emocionada. ¿Lo lograron? ¿Va a hacer una gran explosión? V fue derribada a un lado cuando J salió corriendo. Primero que nada, lenguaje. Segundo, no olvides tu casco. Gritó mientras sostenía un casco de dron de trabajo. Vamos, mamá, yo también tengo que hacerlo. Por supuesto, no voy a permitir que mi bebé se parta la cabeza con una explosión. J le puso el casco a Uzi. Bueno, vamos a ver cómo dispara. J aplaudió. Estaba emocionada de ver la destreza de su pequeña. Aunque ya había hecho lo suyo. Supongo que solo necesitaba el ingenio de Uzi. V corrió hacia ellos. ¿Qué esperamos? Vamos a probarlo en algo. Los 4 salieron de la cúpula, emocionados por probar el cañón de riel de Uzi. Uzi caminaba detrás de cuando de repente chocó con él. ¿Qué, qué pasa? Uzi levantó la vista confundida. Se giró y vio a V y J inmóviles. Siguió sus miradas para ver qué observaban. Sus ojos se abrieron y casi dejó caer su cañón de riel. Encima de los edificios y dentro de las ventanas rotas había drones de desmontaje. Contó 20, incluyendo a D&T con otro dron que nunca había visto. Debían de ser parte del equipo de T&D porque los 3 tenían cara de preocupación. Vio ahí con una sonrisa de oreja a oreja, lo que hizo que Uzi frunciera el ceño. No reconoció a ningún otro dron aparte de los lacayos de mamá. ¿Qué pasa? Pero antes de que J pudiera responder, todos los drones de desmontaje extendieron sus alas. Al principio, Uzi pensó que estaban a punto de atacar cuando empezaron a batir las alas al unísono. Volvió a mirar a su madre y a V para obtener una respuesta sobre lo que estaba sucediendo. Supo de inmediato que tenía que ser grave, porque vio algo en sus rostros que nunca antes había visto. Horrorizada, J se abalanzó sobre ellos antes de desplegar sus alas. Se retiró a la izquierda de Uzi, mientras que V se dirigió a su derecha. Uzi, necesito que seas súper educada. No hables a menos que él te hable o te haga una pregunta. No mires hacia arriba hasta que él te diga que te levantes e imita nuestras posturas lo mejor que puedas, le indicó V mientras extendía sus alas. Miró a su alrededor y vio que su madre y su tío habían hecho lo mismo, pero no aplaudían.
Los drones de desmontaje que la rodeaban aplaudieron un total de 5 veces antes de inclinarse con las alas completamente extendidas. Podía oír un leve rugido que se hacía más fuerte a cada segundo. Era constante y no se parecía a nada que hubiera oído antes. Miró al cielo y vio algo volando hacia ellos. Parecía una pequeña plataforma con un trono en el centro. Sobre ella se encontraba un dron que nunca había visto. Un objeto volador más pequeño volaba justo a su lado. Al acercarse y comenzar a descender, todos se pusieron un brazo sobre el pecho y el otro a la espalda. Uzi los siguió e hizo lo mismo, mirando la nieve, sin atreverse a echar un vistazo al nuevo dron. Oyó los cohetes acercarse hasta que algo pesado aterrizó en la nieve. Los motores se silenciaron antes de que el dron se alejara y se dirigiera hacia ellos. Los escalones crujiendo en la nieve se acercaban cada vez más, hasta que pudo jurar que estaba justo frente a ellos. Sintió la urgencia de mirar hacia arriba para ver mejor el dron. Reprimió el impulso y permaneció en postura de reverencia. Designación J, levántate. La voz era áspera y envejecida, pero no enojada ni disgustada. Uzi vio a su madre levantarse y pudo ver las patas del dron. Eran grandes, con una punta metálica en los 4 lados. ¿Por qué has tomado a un dron trabajador bajo tu protección? ¿Has olvidado tu función principal? No, señor, no lo he olvidado. Estoy siguiendo el protocolo de IA de Pacific Rouge. Este dicta que los Dronelings pueden ser criados para ser leales a la compañía. Encontré a Uzi cuando era solo una Droneling. Nunca había oído hablar de este programa. ¿Puedo entrar para confirmar la existencia de este protocolo? ¿Qué quería decir con entrar? Pensó Uzi. Oyó a J gemir suavemente al oír un clic. Oyó otro clic antes de que su madre empezara a temblar. Pasaron unos instantes antes de que el gran dron volviera a hablar. Escrito por la propia hija del director. Tiene sentido, parecía una chica de buen corazón. Pueden ponerse de pie. Uzi se levantó y miró al dron. Un gran ojo naranja la observaba fijamente. Su madre estaba justo debajo de sus caderas. No era tan alto como el dron centinela del cuartel general de Higginson, pero era notablemente más corpulento. Tampoco llevaba un arma en el hombro ni en la espalda. Llevaba un sombrero negro de ala ancha que probablemente lo protegería por completo si la nieve le cayera directamente encima. Un cabello largo, desgreñado y castaño oscuro le caía a un lado de la cabeza. Uzi notó que bastantes mechones eran de color acero. Además de la pantalla que albergaba el único ojo naranja con pequeños triángulos a los lados. No tenía muchos rasgos faciales gracias a la máscara metálica que le cubría el resto. Su abrigo era largo, hasta los muslos. Llevaba 3 bolsas en la parte delantera con un cinturón de cuero alrededor de la cintura con unas palabras grabadas en la hebilla que ella no pudo distinguir. El único rasgo notable, además de sus enormes piernas y sus extraños pies, eran sus dedos. 5 en lugar de 4 como ella, y al final de cada uno había una uña con forma de garra pintada de granate. ¿Cómo te llamas, hijo? Él le preguntó. Ella no percibió hostilidad alguna en su tono. De hecho, pareció suavizarse, aunque solo un poco. Uzi ese señor, tartamudeó. Él bajó la vista para observar el cañón de riel que tenía en las manos. ¿Lo construiste tú? Uzi miró nerviosa a su nueva ama. Tuve a ayuda del tío N, señor. Minus miró a N, quien se encogió ante su mirada. Volvió la mirada hacia Uzi antes de extender la mano. ¿Puedo verlo? Uzi dudó un momento, pero accedió cuando V asintió con la cabeza en un gesto de hazlo. El gran dron lo examinó de punta a punta como si comprendiera su diseño hasta el último tornillo. ¿Qué tal ha funcionado? Preguntó Uzi, haciendo girar los dedos. Estábamos a punto de probarlo, señor. Miró a su madre y la vio con una mirada que decía lo estás haciendo bien, cariño. Ah, ya veo, entonces. ¿Por qué no lo pruebas ahora? Minus se agachó y se lo entregó. Señaló un edificio cercano donde no había drones de desmontaje. ¿Por qué no disparas por allí? A ver qué tal te va. Uzi miró a N y V, quienes levantaron los pulgares nerviosos. Volvió a su objetivo y dejó escapar un suspiro nervioso antes de levantar el cañón de riel y apretar el gatillo. Todos observaron con interés mixto cómo el cañón comenzó a iluminarse con una luz verde. Zumbó con fuerza antes de emitir un zumbido agudo y profundo cuando un gran rayo de energía verde se disparó hacia adelante y perforó el edificio. Uzi, por un instante, olvidó quién estaba a su lado y esbozó una amplia sonrisa. Claro que sí. Funciona. Levantó las manos al aire antes de recordar rápidamente en qué situación se encontraba.
Rió nerviosamente mientras se giraba hacia Minus, quien seguía observando la destrucción. Entonces oyó una breve risita apenas audible al girarse para mirarla. Dispararon a través del edificio. Uzi se giró y vio la luna blanca brillando a través del agujero que acababa de hacer. Muchos de los drones de desmontaje lo miraron con los ojos abiertos. Dio, con una sonrisa, casi vitorearon, pero se contuvieron antes de que la emoción los venciera. Tienes un arma impresionante, además de los disparos limitados del núcleo de energía y el larguísimo tiempo de recuperación. Tienes un arma poderosa. Estoy seguro de que con el tiempo encontrarás sus otros defectos. Pero también debo añadir que tienes un cuerpo impresionante. El rostro de Uzi se ensombreció un poco por la vergüenza, mientras que J, V y N abrieron los ojos como platos antes de que J fulminara con la mirada a Minus. Te juro por Moe que si lo dices en serio, te voy a arrancar la fianza. Minus continuó rápidamente. Si bien las dos plataformas son similares en muchos aspectos, también tienen sus diferencias. Debo decir, J, que estoy impresionado con tu trabajo. Sin experiencia previa en robótica, lograste conectar las extremidades de un dron desmontable al cuerpo de un dron de trabajo casi a la perfección. Core parece estar manejando las extremidades sin problemas. La mirada de Minus se movió y giró como muchos engranajes dentro de sí mientras observaba las extremidades de Uzi. Tienes una mente y un cuerpo fuertes, veamos si tienes un espíritu fuerte. Se levantó y chasqueó los dedos. Dos figuras mucho más pequeñas saltaron del vehículo más pequeño y se acercaron. Minus retrocedió unos pasos. Tengo una prueba sencilla para ti, hijo. Derrota a Tungsten y Kiev en combate singular. Quiero ver que también te ha entrenado J, si es que lo ha hecho. Los cuatro miraron a Minus sorprendidos. He entrenado a Uzi, señor, estoy seguro de que puede con todo lo que le eches. Uzi volvió a mirar a su madre y vio que mentía descaradamente. Sabía cómo se veían las mentiras de su madre. Sus ojos se movían ligeramente hacia la derecha. Le dolía ver que su madre no confiaba en ella. Uzi volvió a mirar las figuras más pequeñas que se acercaban. Una era un dron trabajador y la otra era de otro tipo que nunca había visto. El dron más grande estaba unos centímetros por encima de N y era más corpulento. Se arriesgó y supuso que eran hombres, a juzgar por cómo vestían. El dron trabajador llevaba una sencilla gorra roja con una figura humana en cuclillas sosteniendo una botella. Llevaba una chaqueta negra con una camisa roja debajo y pantalones negros con 3 líneas blancas que bajaban por un lateral. Sus desgastados zapatos negros también tenían las mismas 3 líneas blancas. El dron a su lado llevaba una armadura improvisada de aspecto pesado. Constaba de diferentes placas y piezas afiladas remachadas o atornilladas a una especie de tela gris gruesa. Le cubría todo el cuerpo y las extremidades, formando un collar alrededor del cuello. Un sombrero peludo con cordones a los lados era lo único que le cubría la cabeza, pero parecía bastante resistente por sí solo. La pantalla solo cubría 2/3 de su superficie antes de terminar. Una placa se extendía donde estaría el resto de la pantalla con 2 ojos redondos, lo que técnicamente convertía al dron en un tríclope. ¿Estamos luchando contra ella? Es tan pequeña, jefe, seguro que es una broma, ¿verdad? Sabe que soy más alta que él, ¿verdad? Se preguntó Uzi confundida. El jefe no nos enviaría si no viera algo en ella. ¿Quién de nosotros va primero, señor? Minus se sentó a 3 metros de distancia, cruzándose de brazos. Si crees que es fácil, Kiev, ¿por qué no lo demuestras tú mismo? Minus incitó al dron trabajador a continuar. El dron más grande se alejó mientras Kiev sacaba un cuchillo grande. Miró a Uzi de arriba abajo antes de suspirar. Terminemos con esto de una vez para poder pasar el rato con los chicos. Algunos drones de desmontaje descendieron y formaron un círculo alrededor de los dos. Uzi se volvió hacia J para confirmar. Lo tienes, cariño, solo es un dron de trabajo. Acabarás en segundos. Uzi asintió y se volvió hacia Kiev con una sonrisa nerviosa. Kiev rió entre dientes mientras se ponía en posición. Descubrirás por las malas que no soy como mis primos. Levantó la mano libre e hizo un gesto de ven a buscarla. Podía simplemente sacar su arma y dispararle a Kiev, pero no estaba segura de si Minus se molestaría si tomaba la salida fácil. Así que extendió sus garras antes de correr hacia Kiev. Se abalanzó sobre él, pero Kiev se abalanzó y se puso fuera del alcance de sus garras. Le dio un cabezazo en la cara. Ella alzó las garras para agarrar el cuchillo antes de que la atravesara. Antes de que Uzi pudiera recuperarse del todo y bajar las otras garras, Kiev soltó el cuchillo y retrocedió. Jejeje. Quédatelo.
Uzi miró la hoja confundida, solo para ver una luz roja parpadeante al final del mango. Rápidamente la arrojó antes de que explotara en una luz cegadora. ¡Guac! Gritó Uzi mientras cubría la pantalla con las manos. Mientras sus ojos comenzaban a recuperarse, sintió que algo la apuñalaba. Atacó violentamente frente a ella mientras recibía múltiples puñaladas. Kiev esquivó sus ataques ciegos y se movió detrás de ella. «Detrás de ti, Uzi», gritó J. Fin de la fila, niña. Kiev saltó sobre su espalda y levantó la espada en alto. Uzi lo agarró repentinamente cuando ella extendió la mano hacia atrás y agarró al dron trabajador. La flexibilidad de los brazos de Uzi sorprendió a Kiev, quien fue lanzado al suelo con sus garras aferrándose a su cabeza. Uzi gruñó mientras apretaba con fuerza. Kiev atacó el brazo de Uzi en represalia, pero su mano libre le cortó el brazo. «Córtalo en dos, Uzi», gritó V, apenas conteniéndose para no meterse en la pelea. Uzi alzó las garras y miró a Kiev con furia. «Basta». Minus levantó la mano. Uzi miró de arriba abajo a Minus y Kiev. «Mátenlo, nos hizo daño. Merece morir ya». Uzi podía oír su voz en su cabeza, pero no era la suya. Sonaba fría, maliciosa, pero familiar. «Ganaste, Uzi, ahora libéralo», repitió Minus. «Hazlo, Uzi, mátalo y bebe su aceite caliente. Debe saber delicioso, fresco. No como esa cosa que mamá nos da en latas». Nadie, aparte de Kiev, podía ver que los ojos de Uzi parpadeaban. Destellan en amarillo y rojo antes de volver a sus vibrantes ojos morados. Uzi volvió a mirar a Minus. Él la miraba con una expresión indescifrable. Algo en el fondo de su cabeza pareció disipar la voz porque volvió por completo. Ella negó levemente con la cabeza antes de soltarse lentamente. Kiev pronto logró zafarse y escabullirse. Bajó la mirada hacia su brazo amputado. «No está mal, chica, tienes un alcance increíble, te lo concedo. Aunque no te enorgullezcas, fui indulgente contigo, jeje». Se agarró el brazo y se levantó. El aceite goteaba de su muñón. V lo miró, haciéndole la boca agua al ver su muñón sangrante. Kiev la miró y rió entre dientes. «¿Qué? ¿Quieres probar? Mírate, no eres más que un chucho salvaje». Jejejeje. Kiev rió a carcajadas, silbó a V como si fuera un perro antes de reírse aún más, haciéndola reír entre dientes mientras su pantalla se llenaba con una sola X. Uzi miró al dron trabajador con preocupación. Tenía una mirada salvaje en los ojos, como si estuviera a punto de saltar sobre VN. Miró a Kiev con enojo y dio un paso adelante, sacando una espada. Antes de que la situación pudiera escalar más, Minus intervino, verbalmente. «Kiev, basta, ven aquí». Minus habló como si estuviera decepcionado con un niño. Kiev volvió a mirar a su alrededor antes de acercarse al gigantesco dron. Minus se arrodilló y agarró el brazo separado. Lo colocó en su lugar antes de llevar la otra mano al punto de corte. Uzi se miró las heridas. No había cavado profundo. Por suerte, no se había derramado aceite. Pero algunos de sus cables superficiales estaban cortados. Sus piernas se tambaleaban, pues no toda la energía podía alcanzarlas. J corrió a su lado en cuanto vio a Uzi con dificultad para caminar. «Déjame verla, cariño. Hiciste un gran trabajo». Uzi sonrió ante el cumplido de J antes de tomar aire mientras J le tocaba las heridas para ver cómo curarlas. «¡Ay, qué dolor!», susurró Uzi. No quería que los demás drones de desmontaje la vieran sufrir. «Eso no servirá de nada, J, déjame curarle las heridas», dijo Minus, arrodillado aún más cerca de su altura. Uzi miró con asombro cómo Kiev se alejaba con ambos brazos atados como si nada hubiera pasado. Uzi y J se miraron antes de acercarse a Minus. J, nervioso, le entregó a Uzi. «El cuchillo solo te cortó superficialmente. Tienes suerte de que se apiadara de ti y no activara el taser. Habrías sufrido más daño que el auxiliar y un cable principal que alimenta tus piernas. Necesito que te abras la chaqueta para poder repararlas». «No te preocupes, una jovencita merece privacidad». Un dispositivo despegó de su silla móvil y flotó sobre ellos antes de crear un campo de fuerza a su alrededor. J miró hacia atrás y vio que el muro de energía era completamente blanco, sin dejar rastro. Minus esperó pacientemente mientras Uzi acercaba lentamente la mano a la cremallera y la bajaba. J sintió una punzada de dolor en la púa al ver las heridas de Uzi. Puede que fueran superficiales, nada más que un rasguño en su libro. Pero ver a su hija sufriendo la llenó de pena y rabia. Minus acercó la otra mano a las puñaladas antes de detenerse justo encima. Sus 3 dedos medios silbaron al abrirse las puntas y 2 tentáculos salir de cada uno.
La Uzi se quedó rígida al hundirse en sus heridas. Se quedó paralizada al sentir algo húmedo rozando sus alambres cortados. Bajó la vista para ver si sangraba, solo para ver cómo los tentáculos tiraban del metal incrustado. Los tentáculos segregaban una sustancia viscosa grisácea sobre los cortes y se retrajeron hacia los dedos de Minus mientras el metal comenzaba a sanar. Uzi y J observaron cómo sus puñaladas desaparecían en segundos. Uzi se palpó el estómago y lo encontró sólido. Minus se levantó y observó cómo Uzi se subía a la cremallera de la chaqueta y J la envolvía en un abrazo. Se separaron y miraron a Minus. J notó una mirada casi triste en los ojos de Minus. El zumbido del campo de fuerza fue el único sonido entre ellos por un minuto. Minus asintió levemente, como si acabara de aceptar una conversación con alguien. Uzi, dijo Minus, captando toda la atención de ambos. Puedes elegir no luchar contra Tungsten. Me has demostrado tu valía. J sonrió de oreja a oreja mientras las lágrimas empezaban a caer de sus ojos al abrazar a Uzi. Lo lograste, Uzi, ahora eres un honorable dron de desmontaje, con el visto bueno del señor. Minus. Uzi sonrió ante la emoción de su madre, pero bajó la mirada hacia la nieve. Quiero pelear con él. J abrió mucho los ojos al apartarse. ¿Qué? Uzi, no tienes que pelear con él. Ya pasaste la prueba del señor. Minus. Cariño, Tungsten es un dron de demolición. Son peligrosos y resistentes. Pueden plantarnos cara sin armas. Uzi miró a su madre con determinación. Mamá, tengo que hacerlo. Necesito demostrarles que soy tan buena como ellas. No quiero que me menosprecien como si fuera comida. He visto sus miradas. Incluso después de vencer a Kiev, sigo siendo solo una simple trabajadora para ellas. Por favor, mamá, déjame hacerlo. J quería decir que no. De verdad quería decir que no, evitar que Uzi sufriera más daño. Pero, ¿de qué serviría eso? También notó cómo la miraban los demás, excepto T, de yo sabía que lo que hacían era peligroso. Tungsten no sería el único dron de demolición. Esta era la única forma segura de aprender los peligros del cobre 9. J suspiró, girando ligeramente la cabeza. Vale, si de verdad quieres hacer esto. Uzi se sintió aliviada. Estaba segura de que su madre diría que no. Gracias, mamá. J le dio otro abrazo a Uzi antes de soltarla por completo. El campo de fuerza se apagó y el dispositivo regresó a la silla. Si quieres hacerlo, que así sea. Minus miró a Tungsten y esperó. Los dos miraron hacia atrás y vieron que todos los drones de desmontaje los observaban atentamente. Los pocos que se habían quedado en los edificios ahora estaban de pie en el suelo o encaramados en las farolas. Parecía que la primera pelea de Uzi había captado por completo su atención, para bien o para mal. Una parte de Uzi ya empezaba a arrepentirse. Pero el resto de ella sabía que era demasiado tarde para retroceder, y además, había sido idea suya luchar contra Tungsten de todos modos. Se colocó a un lado de la arena suelta y Tungsten al otro. «¡Guau, vamos Uzi!», gritó de mientras te agitaba su sombrero. «Demuéstrales de qué estás hecha, nena, sí». O aplaudió sin decir palabra. «Tú puedes con esta Uzi». Gritaron N y V déjala hecha polvo, Tungsteno. Gritó Kiev, mientras los tres drones de desmontaje que lo seguían agitaban carteles con su nombre o un dibujo mal hecho de él. El dron de demolición no les hizo caso y le echó un mazo al hombro. Solo estaban a 6 metros de distancia, pero a Uzi le parecía el doble de lejos. Ahora sabía que era más alto que N y probablemente el doble de fuerte con sus brazos gruesos. También sabía que no sería lento. Había aprendido con Fugu y el guardia gigante que algo grande y de aspecto tosco podía ser tan rápido como V. No tenía ni idea de cómo iba a vencerlo. Incluso sin su armadura, no sabía si sus balas podrían penetrarlo fácilmente. Su mejor opción era el misil que llevaba en la manga, literalmente. Aunque no podía fallar, ya que solo podía sostener uno en el brazo a la vez. No te contengas en nada menos que uno. Incluso si logras matarme, Minus puede recomponerme. Ahora, te dejo dar el primer paso. Uzi transformó sus brazos en garras y su ametralladora. ¿En serio?, preguntó, observando cada movimiento de él por si se producía algún movimiento repentino. Kiev fue indulgente contigo, Minus te reparó. Me pareció justo, pero te lo advierto. Esta será la única ventaja que te daré. Después de eso, lucharé con todas mis fuerzas. Puede que seas joven y solo un dron de desmontaje parcial. Pero sigues siendo una amenaza, y a diferencia de Kiev, no veo la lucha como un juego. Ahora, apunta y dispara. Tungsten le dio instrucciones como si le estuviera dando un sermón.
Se quedó quieto, esperando a que ella diera el primer paso, como le había dicho. Como no era de las que miran el diente a caballo regalado, levantó el rifle y apuntó. Una ráfaga de balas dirigida a la cabeza de Tungsten dio en el blanco. Aunque no lo aniquilaron de inmediato como ella esperaba. Se clavaron en su cabeza, sacándole uno de sus ojos más pequeños. Pero aparte de perder un ojo, pareció tener poco efecto en él. Cumpliendo su palabra en cuanto las balas lo alcanzaron, bajó el arma antes de cargar contra ella. Y tal como pensaba, era más rápido de lo que parecía. Uzi logró descargar otra ráfaga en la parte superior de su cuerpo antes de agacharse ante su primer golpe. Le clavó las garras en el estómago, entre las placas metálicas, pero la tela le opuso una gran resistencia. Sí, no es nada fácil de penetrar, pensó Uzi mientras levantaba los brazos para bloquear el golpe de Tungsten con la rodilla. La fuerza la elevó unos centímetros por los aires. Ella rodó hacia atrás mientras él intentaba aplastarla de nuevo con su maza. Le disparó otra ráfaga en la pierna. Solo 2 balas dieron en el blanco. Las que impactaron rebotaron en el metal, dejando abolladuras, pero ningún daño real. Necesitaba encontrar un punto débil y rápido. Quizás si me concentro en la cabeza, caiga. Uzi formuló un plan. Tungsten volvió a golpearla, esta vez torpemente, en el costado mientras retrocedía. Incluso con el golpe de refilón, sintió que todo su cuerpo se estremecía. Ella levantó su arma hacia su cabeza, pero antes de poder disparar, Tungsten le lanzó su maza, impactándola en el pecho. El lanzamiento fue débil, pero suficiente para desviar su puntería, ya que su tercera ráfaga se estrelló contra la nieve. La maza voló de vuelta a la empuñadura de Tungsten mientras la luz de su mano brillaba intensamente. Aprovechando el impulso, levantó el percutor antes de estrellarlo contra la Uzi. Logró lanzarse a un lado a tiempo, pero sintió la vibración del aire por el impacto en sus pies. Se puso de pie como le había enseñado su madre y rápidamente apuntó su arma a Tungsten. Al girar, se transformó en un lanzamisiles. El ojo del dron más grande se abrió ligeramente al llevar el brazo a un costado. Sin pausa, disparó el misil con una sonrisa burlona. El proyectil mortal voló por los aires y explotó en Tungsten. La explosión la lanzó hacia atrás un pie y de espaldas. Sus oídos zumbaron mientras se recalibraban para funcionar. Notó algunas grietas en la pantalla al abrir los ojos. Empezó a levantarse cuando un dolor agudo le recorrió el brazo. Siseó al mirar hacia abajo y vio que un trozo de metralla se le había alojado en el brazo derecho. Quizás no fue la mejor idea dispararle tan cerca, pero al menos ya está caído. Levantó la vista con aire victorioso, solo para abrir los ojos de par en par, conmocionado y aterrorizado. Tungsten aún se recuperaba de la explosión, pero seguía con vida. El misil solo había logrado destrozarle la armadura del brazo izquierdo y el costado del cuerpo. Un enorme y feo corte en el brazo supuraba aceite y chisporroteaba, y su costado estaba ligeramente deformado. Pero aparte de eso, seguía con vida y parecía listo para otro misil. ¿De qué está hecho este tipo?, se preguntó. Entró en pánico. Levantó el brazo y transformó su arma antes de disparar ráfagas contra su costado herido. Las balas parecieron despertarlo por completo cuando se levantó y giró hacia su lado sano. Uzi cambió rápidamente de objetivo mientras su procesador se aceleraba para encontrar la manera de destruir el dron de demolición. Tungsten cargó contra Uzi de nuevo, más lento esta vez, pero lo suficientemente rápido como para reducir rápidamente la distancia entre ellos. El mayor temor de Uzi ocurrió justo cuando estaba frente a ella, blandiendo su mazo, y su arma se vació. Se agachó para esquivar el primer golpe como la última vez, pero el mazo logró enganchar su gorro y arrancárselo de la cabeza. Estaba de su lado sano y sabía que no tenía esperanzas de lastimarlo solo con sus garras. Así que ella se hizo a un lado e intentó rodearlo. Sin embargo, Tungsten no iba a permitirlo. Giró el cuerpo, dejando expuesto su lado débil. Uzi se mantuvo agachada antes de clavarle las garras en el costado, provocando chispas al rozar metal contra metal. Sin embargo, Tungsten estaba convencido y embistió a Uzi con el hombro, haciéndola perder el equilibrio. Esto le dio tiempo suficiente para golpearla directamente en el costado con el lado del martillo del mazo. El potente golpe lanzó a Uzi por los aires mientras la maza le doblaba el equivalente a una columna vertebral de una forma extraña. Su cuerpo se retorció de forma antinatural al aterrizar, dejando las rodillas hacia el suelo y el rostro mirando hacia las estrellas. Tembló al perder la sensibilidad en las piernas y un dolor inmenso se extendió por el resto de su cuerpo. Se ahogó con los gritos al romperse la laringe.
Si fuera humana, las lágrimas le correrían por la cara. Estaba demasiado conmocionada para simularlo mientras gritaba de dolor. Aún le zumbaban los oídos por la explosión. No estaba segura, pero habría jurado que oyó a su madre, a N y a V gritar. De repente, Tungsten apareció ante su vista. Parecía hablarle, pero no pudo distinguir sus palabras. De repente, alzó su mazo, no para golpearlo, sino para bloquear el objeto borroso que chocó contra él. Vio otras dos imágenes borrosas pasar ante su vista antes de que su mundo comenzara a oscurecerse. El dolor era insoportable, así que su sistema activó un apagado de emergencia. Lo último que vio fue un destello de luz antes de que su mundo se sumiera en la oscuridad. Reiniciando sistemas a niveles nominales. Activación de los sistemas restantes fuera de línea igual vista más audio. Los ojos de Uzi se abrieron lentamente al despertar. Al principio, su visión era borrosa, pero poco a poco se acostumbró. Lo primero que notó fue que estaba afuera, en la nieve. Y alguien la sostenía. Miró a su derecha y vio un cabello plateado con una coleta a un lado. Levantó los brazos y le devolvió el abrazo. Oyó a su madre jadear levemente antes de apretar el abrazo. Mamá, ¿qué estamos afuera? J se separó de Uzi lo justo para verse las caras. Parecía cansada y, si fuera humana, sus ojos estarían rojos de tanto llorar. Oh, solo estaba pasando el rato, dijo J con voz cansada pero feliz. Uzi de repente empezó a recordar lo sucedido. Se habría levantado de golpe si J no la hubiera sujetado. ¿Qué pasó con Tungsten, señor? Minus. J le frotó la espalda para calmarla. Tranquila, cariño, el señor Minus está aquí, él fue quien te curó. Y Tungsten, no te volverá a hacer daño. Dijo la última frase con algo de rabia, pero se contuvo. Uzi levantó la vista y vio un gran ojo naranja observándola. Luchaste, bueno, mejor de lo que esperaba. Creo que ese misil sorprendió a todos, especialmente a Tungsten. Miró a su lado y vio a Kiev y Tungsten allí de pie. J les dirigió una mirada de advertencia para que se alejaran. No hay resentimientos, pequeño. Te dije que no te contuvieras. Sus palabras ayudaron a calmar los nervios de Uzi, pero el recuerdo de ella sufriendo tras quedar lisiada aún estaba fresco en ella. Los dos drones se alejaron mientras Minus se aclaraba la garganta. Estaba esperando a que despertaras antes de anunciarlo a los demás. No te preocupes, solo estuviste inconsciente 10 minutos. El temible dron se giró entonces hacia los drones de desmontaje que esperaban entre un pequeño grupo. Uzi ha pasado mi inspección. Se ha ganado el título de dron de desmontaje. Ahora es oficialmente una de ustedes y espero que la traten como tal. Eso significa que el castigo por atacarla será el mismo que si se atacaran entre sí. Ahora bien, ¿por qué no le damos una cálida bienvenida a su nueva compañera? Con esas últimas palabras, Minus se giró hacia ella y empezó a aplaudir. El escuadrón Delta hizo lo mismo y empezó a aplaudir. Aunque no todos hicieron lo mismo, algunos sí lo hicieron y parecían genuinamente felices de ver pasar a Uzi. Un dron en particular no estaba nada contento. ¿Qué? No, me niego a aceptarla como una de los nuestros. Es una dron trabajadora por el bien de la compañía, no un bicho raro. Grité furioso. Minus me miró, sin impresionarse por su arrebato. ¿Estás cuestionando mi decisión? Tartamudeé ante su movimiento antes de armarse de valor. Sí, lo estoy, ni siquiera estás en la misma compañía que nosotros. ¿Qué te hace pensar que puedes hacer lo que quieras? Ese bicho raro nunca será un buen dron de desmontaje. Esa abominación ni siquiera merece vivir. V me miró fijamente y sacó sus garras. Si ese cubo de virote se acerca siquiera a mi Uzi. Todos sintieron un extraño pulso recorriéndoles el cuerpo, lo que hizo que V reaccionara y mirara a Minus. Su singular ojo brilló con un verde enfermizo. Con un chasquido de dedos, unas manos salieron disparadas de debajo de IM y las agarraron por las piernas. Los drones de desmontaje gritaron de sorpresa y rabia mientras desenvainaban sus garras y atacaban los brazos enemigos. Los drones de desmontaje circundantes volaron mientras los drones trabajadores emergían de la nieve con diversos grados de daño, algunos continuaban operando incluso sin cabezas. Todos los drones trabajadores tenían el mismo ojo verde enfermizo que Minus. Chillaban con un tono agudo mientras corrían o se arrastraban hacia el escuadrón Bravo. W cortó las manos que la sujetaban antes de extender sus alas y hundir sus garras en la cara de un dron. Cortó con una de sus alas a otro antes de abatir a tiros a otros 3. Tuvieron que estar casi volando en pedazos antes de que se quedaran abajo. El que creía haber cortado le mordió la pierna. Pisoteó su cabeza con el otro pie antes de destrozarle el cuerpo.
Cayó al suelo cuando un dron trabajador saltó hacia ella y chocó contra su cabeza. Otro se le pegó mientras comenzaban a morderla y a golpearla con los puños. W le arrancó el brazo a uno antes de atacar a sus atacantes con furia. Más drones se abalanzaron sobre ella, el peso le sujetaba los brazos y las alas. Su cola se movía con fuerza, apuñalando todo lo que podía. W sintió que uno de ellos la agarraba por la cola antes de morder la púa. Aunque algunos estaban siendo devorados por el ácido, seguían golpeándola. M forcejeó con los brazos antes de ser derribada por dos drones obreros. Clavó su cola en la espalda de uno de ellos y lo arrojó lejos de sí, mientras mordía al otro y le arrancaba la cabeza. A pesar de no haberle alcanzado la cabeza ni un brazo, continuó su ataque. Con facilidad, se agarró a su torso y se lo lanzó a otro dron obrero zombie. Se limpió y se puso de gatas antes de abalanzarse sobre un pequeño grupo de drones. Incluso sin dolor y funcionando con extremidades y partes faltantes, fueron destrozados. M clavó su púa en la cabeza de un dron antes de cortarle los brazos y las piernas. Dos más saltaron sobre su espalda y su ala izquierda. Buscó por detrás intentando agarrar el dron que le mordía el cuello antes de que otras manos la hicieran tropezar. Agitó su ala libre con la esperanza de que le cortara a uno o le diera el impulso suficiente para liberarse. Su esperanza se desvaneció cuando más se abalanzaron sobre ella. Extendí sus alas y me liberé del agarre del dron enterrado mientras él volaba. Se lanzó sobre otro, aplastándolo bajo sus pies. Transformó sus brazos en una espada y un cortador de olas. Cortó el cuerpo de un dron trabajador antes de volver a cortarlo para asegurarse de que comenzara a descender. Levantó su arma de carga y desató una onda de plasma fino que atravesó a cualquier dron con el que colisionara. Incluso derribó una farola donde de ellos se habían refugiado. Un dron trabajador saltó hacia mí por detrás antes de ser apuñalado por la cola. Nanitos de veneno se inyectaron en el dron no muerto antes de que saliera despedido. Derribé a otro dron antes de que su cortador de ondas calientes se convirtiera en una escopeta, con una mezcla de cabezas y extremidades reventadas y reducción de drones a montones de chatarra con su espada. Ningún dron pudo acercarse lo suficiente para sujetarlo. Cualquier mano que se asomaba del suelo era cercenada por sus alas. A pesar de lo bien que lo estaba haciendo comparado con sus compañeros de escuadrón, no pudo darse el respiro suficiente para ayudarlos ni para volver a alzar el vuelo. La avalancha de drones no muertos se detuvo de golpe. Todos cayeron muertos al desaparecer la fuerza que los animaba. Miré a mi alrededor erráticamente en busca de más enemigos. Pronto se encontró con la mirada de Minus, cuyo ojo brillaba con su habitual color naranja. ¿La bancarrota fue eso?, preguntó. M y W se liberaron de debajo de los numerosos drones trabajadores que los tenían inmovilizados. Parecían devorados por la cantidad de partes que les faltaban. Por suerte para ellos, no era nada que sus nanobots de reparación no pudieran manejar. Eso fue una advertencia, la próxima vez no los detendré. Si no tienes cuidado, te unirás a las filas de tu presa por tu arrogancia. Minus señaló hacia atrás, lo que hizo que voltearan la cabeza hacia la montaña de cadáveres del escuadrón Charlie. Todos abrieron los ojos de par en par, excepto Minus. Muchos brazos se extendieron hacia ellos, algunos parecían estar a punto de liberarse. Minus, al ver su pequeño alarde, les había grabado el mensaje a todos. Se giró y se dirigió a su silla cohete. Saldrá el sol en 45 minutos, les sugiero que busquen refugio para pasar el día. Los drones de desmontaje alzaron la vista y vieron que el cielo estaba ligeramente más brillante, indicando la llegada de la estrella. Minus ya había tomado asiento cuando Tungsten y Kiev se acercaron. ¿Qué pasa?, preguntó el temible dron con impaciencia. Bueno, nos preguntábamos si podríamos quedarnos a pasar un rato con el escuadrón Gamma, preguntó Kiev. Minus suspiró con fastidio. De acuerdo, pero no esperes que te traiga de vuelta si te comen. Y sin decir una palabra más, Minus despegó. Le dedicó una última mirada a Uzi y, junto con su familia, regresó a casa. Tiene tu misma pinta. Kiev y Tungsten, con una sonrisa en el rostro, corrieron hacia los tres drones de desmontaje que animaban a Tungsten. Mis muchachos, gritó Kiev al ser agarrado y levantado por los tres drones alborotadores. Jefe, jefe, jefe. Corearon los drones mientras se dirigían hacia uno de los edificios. Tungsten los seguía de cerca con una gran jarra de aceite y un altavoz. Uzi y le volvieron a mirar la extraña escena antes de entrar en el montículo de cadáveres. Con la vista puesta, los cuatro observaron con ansiedad los cuerpos de los drones trabajadores que los rodeaban. Toc, toc. Se giraron y vieron a Deconteio detrás.
¿Les importa si nos quedamos con ustedes hoy? N y Upe sonrieron ante la idea de una pijamada, aunque sus ideas eran diferentes. J pensó un momento antes de asentir. Solo por esta noche, no necesito que piensen que seremos blandos con ustedes de ahora en adelante por frases de despedida. T rió entre dientes mientras se ajustaba el sombrero de vaquero. Ni se me ocurriría, cariño. J lo fulminó con la mirada y lo señaló con el dedo. Cuidado, vaquero. Lo que solo amplió la sonrisa de T mientras levantaba las manos en un gesto de rendición. Solo estaba jugando contigo. ¿Qué hacemos primero? ¿Cartas o quizás ver más Star Blaster News? Sugirió Uzi emocionado, mientras los tres invitados fruncían el ceño. ¿Star Wars, qué? Preguntó de Uzi jadeó al darse la vuelta, sorprendida. ¿Nunca has oído hablar de Star Blaster News? Es el mejor anime que existe. ¿Animo? Preguntó T con la lengua ligeramente fuera, cada vez más confundido. Uzi, V y N los miraron estupefactos, mientras J ponía los ojos en blanco. Aquí vamos. Ordenó V, entrando corriendo para empezar el espectáculo. N y Uzi tiraron de los brazos de T y D para que entraran más rápido. O los siguió rápidamente, emocionada por ver a qué se debía el alboroto. J no pudo evitar sonreír ante la reacción de los tres. Se alegró de que Uzi hubiera olvidado lo que le había pasado, al menos por ahora. No tenía prisa por recordárselo a su hija, así que entró y disfrutó viendo anime con su familia y posibles amigos. Padre Minus. Kan corrió por un callejón con una Uzi en brazos. Vio una valla metálica delante, pero por suerte tenía un agujero considerable. Una explosión se escuchó a lo lejos, detrás de él. Había estado buscando un escondite hasta que se le ocurrió un plan cuando se topó con él. Era de día. Los drones de desmontaje no salían durante el día. Los pocos desgraciados que lo acompañaban estaban siendo aniquilados a una velocidad vertiginosa. Un dron de desmontaje ya sería bastante malo, pero él era peor que tres. Kaan. Podía sentir la intención asesina en su voz a lo lejos. Corrió por el agujero con cuidado con Uzi para que no se arañara con la valla. Ahora podía oír pisadas en la nieve. Estaba perdiendo distancia rápidamente. Maldita nieve, sabe exactamente a dónde voy. Se atrevió a mirar atrás y vio una figura enorme pasar corriendo por el callejón antes de oír un frenazo. Miró hacia adelante, sabiendo dónde estaba. Kaan. Gimió Kan al oír la voz estridente que sacudió sus receptores de audio. Salió corriendo del callejón y miró rápidamente a su alrededor. El sonido de la valla metálica al ser arrancada le indicó que necesitaba un plan. Corrió hacia el edificio del armario sin pensarlo dos veces. Subió corriendo las escaleras tan rápido como pudo, ignorando el zumbido que se oía a punto de llorar en sus brazos. El sonido del hormigón al romperse y la madera al crujir le indicó a Kan que estaba dentro. Corrió hasta que vio los restos de una barricada frente a él. Se le ocurrió una idea mientras dejaba a Uzi en el umbral de la puerta, junto a él. Corrió hacia la barricada y se agarró a una cómoda que pegaba a la pared. La empujó escaleras abajo con todas sus fuerzas hasta que sintió que el mueble empezaba a caer. La vio pasar rodando junto a Uzi antes de correr hacia ella y seguir corriendo. Oyó la cómoda estrellarse contra algo antes de oír un fuerte gruñido y el sonido de la madera al romperse. Kaan, te destrozaré los brazos y te devoraré el centro. Kan se estremeció al oír el volumen y la rabia en su voz. Sabía por qué estaba enojado, pero no creía que se enfadara tanto. Ya lo habían perseguido drones de desmontaje varias veces. Lo cazaban por deporte. Uno podía esconderse y esperar a que un cazador se aburriera si lo hacía por diversión. No podía esconderse y esperar a un cazador que estaba emocionalmente involucrado en la caza. Sobre todo uno que no se cansaba ni se veía limitado por el sol. Miró a su alrededor y vio las ventanas tapiadas. La habitación estaba prácticamente vacía, salvo por unas cuantas sillas y una cama. Los escalones estaban casi a su altura. No hay salida. Estoy perdido, no puedo escapar de él. Miró a Uzi con lágrimas simulando en los ojos. Quizás te perdone, al menos tengo que intentar algo. Kan se giró y vio una figura corpulenta abriéndose paso por la puerta, rompiendo el marco para entrar. Actuando con rapidez, Kan apartó a Uzi rodando antes de agarrar una silla. El dron gigante ya estaba dentro y de inmediato atacó a Kan con su cola. Kan bloqueó el ataque con la silla, aunque no logró detener la cola afilada. Sin embargo, fue suficiente para desviar la puntería del gigante. Kan sintió que le abrían un costado al pasar disparado, lanzándolo al suelo. Antes de que pudiera reaccionar, giró bruscamente, se partió en dos y le cercenó las piernas.
El dolor era insoportable mientras el aceite se filtraba de sus ahora muñones. ¡Ah! Kan apretó los dientes antes de sentir una mano enorme que lo agarraba por la cabeza. Fue elevado en el aire. Sintió que sus motores se paralizaban de miedo al encontrarse cara a cara con su perseguidor. Kan, después de todas estas semanas por fin te he atrapado. Debo decir que te esforzaste mucho. Pero ahora, por fin te tengo en mis manos. Kan sintió las uñas de Minus clavándose en su cabeza. Se aferró a los brazos de Minus intentando zafarse de su agarre constructivo. El temible dron no se alteró ante el lamentable intento de Kan de escapar. Me pregunto si debería molestarme con un gusano como tú. ¿Matarte ahora o traerte de vuelta a la astilla estelar? Uzi había estado llorando todo el tiempo, pero solo entonces Minus notó el zumbido. Kan siguió la mirada de Minus y sintió que su pus se detenía. No le hagas daño. Minus ignoró la súplica del dron trabajador y se acercó a la bebé que lloraba. Su cola se solidificó al instante en que las cuchillas se alisaban. Minus recogió al zumbido con la cola antes de volver a mirar a Kan. También es suya, ¿verdad? La mente de Kan se descontroló mientras miraba a Uzi, incapaz de hacer nada. Sí, es nuestra, por favor, no le hagas daño a Uzi. Minus miró pensativo a Uzi. ¿Está pensando en matarla? Es solo una bebé. Kan esperó con la respiración contenida mientras el temible dron observaba al zumbido que lloraba. Se estremeció cuando Minus le cambió la mano a Uzi. Kan habría jurado haber visto alguna emoción en el rostro de Minus. Pero antes de que pudiera entender qué era, su rostro se transformó rápidamente en una expresión neutral. La niña estará a salvo, te doy mi palabra. Pero tu destino sigue en pie. Kan suspiró aliviado. Sentía que empezaba a calentarse al derramarse la mayor parte de su aceite. Minus movió a Uzi para que no viera lo que estaba a punto de ocurrir. La meció lentamente para intentar calmarla, pero el zángano seguía llorando. La cola de Minus se extendió hacia Kan antes de dividirse en 3 colas separadas. Lo último que cambió fue a Uzi gimiendo en el brazo de Minus, pero el temible zángano no parecía dispuesto a hacerle daño. Cerró los ojos y rezó a la deidad que aún no los había abandonado para que Minus cumpliera su palabra. En un instante, las 3 colas afiladas le cortaron el cuello y la cabeza a Kan. Minus vio cómo el cuerpo de Kan se estrellaba contra el suelo. Soltó lo que quedaba de su cabeza y dejó su cadáver para que lo encontrara un dron de desmontaje o un dron de trabajadores desafortunados. Parece que no eras el dron que creía que eras, Kan. Aunque hiciste que unos traicionara. Al menos fue por amor a ti y a tu hijo. ¿Cómo va a reaccionar Plus a esto? El temible dron bajó la vista hacia el zumbido que llevaba en el brazo. Ya estaba afuera y podía incorporarse por completo. Giró la Uzi para que pudiera verlo. La zumbadora tenía lágrimas corriendo por la pantalla mientras temblaba en su agarre. Le tenía miedo, ¿y por qué no? Llevaba persiguiéndolos a ambos una hora más o menos y no había causado la mejor primera impresión. Notó una pequeña grieta en la pantalla. Debió de habérsela hecho cuando te alejó rodando. A ver si puedo hacer algo al respecto, le dijo a Noone en particular. Llevó un dedo a la grieta, lo que hizo que Uzi se estremeciera y temblara aún más. Su dedo se partió en 2 y salieron 2 pinzas como alambres. Se deslizaron sobre la grieta y empezaron a secretar una sustancia viscosa gris. Uzi sintió una sensación extraña en la pantalla. Observó con impotencia cómo el enorme monstruo le aplicaba una sustancia viscosa en la cara. Abrió los ojos de par en par al ver que la grieta comenzaba a cerrarse. El dedo del temible dron se apartó de ella y los cables volvieron a entrar antes de que el dedo se cerrara. Listo, ya está todo mejor. Minus sonrió levemente bajo su máscara al ver la reparación. Observó a Uzi un momento, buscando más daños. No encontró ninguno, pero sintió una vieja sensación que no había sentido en mucho tiempo. Viejos recuerdos emergieron de sus bases de datos. Algunos eran dolorosos de recordar, pero la mayoría eran felices, aunque con un toque de tristeza por no volver a verlos. Sostuvo a Uzi con ambas manos. Al acunarla entre sus grandes manos, ella sintió como si la envolvieran en una manta acogedora. No se sentía segura, pero ya no sentía peligro. Este universo es implacable, Uzi. No le importa lo que te quiten ni cómo te sientas después. Lamento haber tenido que matar a tu padre. Al menos parecía un dron decente. Pero quizás pueda curar esta herida que te infligí. Me aseguraré de que nada te vuelva a lastimar. Puedo intentar ser tu padre. No tienes que perdonarme, no espero que lo hagas del todo. Pero recuerda que nunca te haré daño.
Y creo que llegaremos a apreciarnos a mí y a Plus. Uzi miró a Minus como si comprendiera algo. Minus resopló suavemente. Quizás lo entiendas del todo cuando seas mayor. Pero por ahora, volvamos a la astilla estelar. Puede que suene aterrador, pero en realidad es una nave agradable. Es cálida y segura. Creo que disfrutarás de tu nuevo hogar. Hay muchos drones allí que pueden ser tus amigos. Minus comenzó a caminar de vuelta a su silla móvil. Uzi estaba acurrucado en su brazo, mirando al frente. Comprendió que el dron que la sujetaba había matado a su padre. Sabía que también había arreglado la grieta en su pantalla. No sonaba cruel ni amenazante, pero no confiaba en él. Pero sabía que no tenía opción. No tenía piernas para huir, e incluso si las tuviera, no creía que pudiera escapar. Aún recordaba su mirada cuando los perseguían. Aunque nunca la vio bien, aún podía sentir el odio en ella. Como un fuego furioso. Ahora estaba más tranquilo, pero el fuego seguía encendido. Pero no dirigido a ella, pensó y esperó. La caminata fue larga y silenciosa. Uzi pronto se cansó del miedo y empezó a observar los edificios y vehículos destruidos. Minus no había dicho nada y solo se concentraba en volver a la nave. Prefería regresar antes del anochecer que correr el riesgo de encontrarse con algún dron de desmontaje. Mientras estaba a cargo de ellos, prefería no dar explicaciones sobre por qué llevaba un dronling. No esperaba problemas con ellos, pero nunca podría estar 100% seguro. Sobre todo con lo baratos que eran los de Henson. Cómo odiaba trabajar para ellos. Si hubiera sabido que iban a trabajar para un grupo de tacaños, no habría aceptado el contrato y le habría pedido a uno de sus primos que lo hiciera por la experiencia. Pero no sabía qué hacer y pensó que sería fácil para él y Plus relajarse un poco en el trabajo. Podría pedirle fácilmente a madre que revocara el contrato si quisiera. Pero no quería añadir más trabajo molesto a su creador. Además, el trabajo pagaba bastante bien para lo que era. Claro que preferiría un trabajo más intenso en combate. Pero Plus necesitaba un descanso. Su pareja había tenido dificultades para seguirle el ritmo en el último trabajo. Sabía que tenía que compensarla por esa misión titán, y qué mejor que un simple trabajo de supervisor. Finalmente llegó a su silla, y justo antes. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte. Se sentó y empezó a escribir comandos en una pantalla que colgaba sobre él. Los propulsores inferiores se activaron cuando la llama púrpura derritió el hielo. Miró a Uzi para asegurarse de que estuviera cómoda mientras comenzaba a despegar. Uzi miró a su alrededor con extrañeza mientras sentía que la elevaban por los aires. Observó con asombro cómo empezaban a ascender, superando con creces los edificios. Sintió que todo se sacudía ligeramente al cambiar de dirección. Las nubes estaban casi a su alcance mientras volaban sobre la ciudad. Uzi observó a Minus escribir en una pantalla. Sabía leer palabras básicas, pero nunca había visto palabras como estas. Después de escribir y esperar unos segundos, apareció otro cuadro de texto. La pantalla cambió a la de ambos antes de que Uzi recibiera un destello. Parpadeó varias veces mientras se recuperaban. Ahora podía ver una imagen de ella y el dron gigante en la pantalla. Se dio cuenta de que el dron ya no tenía un solo ojo, sino dos. Intentó mirarlo, pero no pudo debido a su configuración. Después de escribir más y esperar, se quedaron sentados mientras la plataforma móvil se movía por el cielo. Uzi se dedicó a mirar las nubes, a veces viendo un agujero y las muchas estrellas más allá. Después de lo que pareció una eternidad, la caja emitió un pitido y apareció una nueva. Era mucho más grande que la que el gigante había enviado. Después de unos minutos, el gigante suspiró y escribió en la pantalla. Esto continuó durante horas hasta que comenzaron a descender de nuevo. La pantalla se había disipado después de unos pocos intercambios de mensajes, dejándolos sentados allí en silencio. Uzi miró hacia abajo mientras aparecían edificios de diferente aspecto. Sus ojos se abrieron de par en par cuando apareció una gran nave espacial. Tenía que ser la astilla estelar, no había duda al respecto. La parte superior estaba pintada de azul oscuro con líneas amarillas que formaban un gran símbolo. El centro tenía una delgada línea blanca que bajaba de adelante hacia atrás, bueno, pequeña en comparación con el resto de la nave. El resto era de un azul claro. Tenía 4 alas grandes, siendo el par delantero el doble de grande que el par trasero. Coincidían con la pintura de la nave. La parte superior era azul oscuro, la central con su línea blanca y la inferior azul claro. Sin embargo, la parte superior tenía diseños de remolinos blancos que representaban corrientes submarinas. La parte inferior de la proa de la nave se abría para extender una gran rampa descendente.
Parecía una gran criatura marina con la boca abierta y la lengua fuera. Sin embargo, no se dirigían hacia la boca. En cambio, se abrió una sección de la parte superior. Uzi miró a su alrededor, asimilando la vista, antes de entrar en la nave. Descendieron por un pozo antes de entrar en un pequeño hangar. El trono flotaba sobre el suelo y se abrió paso a través del hangar antes de ubicarse junto a otro trono similar. Todo el conjunto se estremeció ligeramente al tocar tierra, con los mecanismos y tuberías conectados a él. Minus se levantó y aseguró a Uzi en una posición cómoda antes de salir del hangar. Uzi los observó mientras caminaban por un pasillo tenuemente iluminado. Las luces azul claro emitían una atmósfera tranquila y pacífica. Pasaron junto a un par de drones trabajadores con uniformes diferentes a los de su padre y sus amigos. Miraron a Uzi con confusión e interés. Al pasar, Uzi los oyó susurrar. Una cálida luz amarilla se filtró por una puerta abierta. Uzi vio brevemente un dron trabajador con un dron más grande lanzando dardos a un objetivo. Finalmente llegaron al destino del gigante. Una gran puerta se abrió para ellos. Los ojos de Uzi se abrieron de par en par por, posiblemente, la 10ª vez en el día. Dentro había una gran consola semiesférica rodeada de pantallas, teclados que colgaban debajo e interruptores en el centro de la habitación. Un dron alto y delgado con múltiples brazos tecleaba. Al final de la habitación había 2 sillas frente a más consolas. Una de ellas estaba ocupada por un dron gigante como el que la sostenía. El delgado dron le resultó algo desagradable a Uzi. Sus bordes afilados y sus uñas afiladas desprendían un aura peligrosa. A pesar de tener ojos azul claro, como las luces circundantes, eran fríos y calculadores. Bienvenido de nuevo, Minus, veo que tu búsqueda ha dado un resultado interesante, dijo el dron alto y desgarbado con voz masculina y monótona, sin apartar la mirada de su trabajo. Claro que sí, dijo Minus. Uzi sintió que la observaban. El otro dron gigante giró rápidamente. Era una mujer, por lo que Uzi pudo adivinar, y una hermosa, además. Sus ojos eran naranjas, como los de quien la sostenía. A diferencia de él, sin embargo, tenía 2 ojos. Eran más suaves, incluso acogedores, como un sol poniente. Su cabello negro, ligeramente canoso, estaba atado con 3 pequeñas cadenas de oro en una gruesa coleta. La punta estaba atada a una campanilla plateada ornamental. Su abrigo era negro azabache con pelaje gris y estampados negros que bordeaban su cuello y el final de sus mangas. Una falda negra con diseños florales lilas le llegaba hasta las rodillas. Sus pies eran muy diferentes de las almohadillas metálicas redondas que Minus poseía. 4 dedos, como de dedos de las manos, se curvaban en un puño mientras caminaba sobre los nudillos. Uzi no pudo evitar sentirse tranquilo en su presencia. Incluso con su aspecto enfadado. Además, estás impresionante como siempre. Uzi oyó un pequeño siseo y el sonido de metal doblándose sobre ella. Subtraction Suta, no intentes escapar de esto con tu encanto. Estoy muy enfadada contigo ahora mismo. ¿En qué estabas pensando? Matar a su padre delante de ella. Quedará marcada mentalmente por eso el resto de su vida. Y mírala, encogiéndose en tus brazos como si estuvieras a punto de comértela. Plus tomó a Uzi de Minus y la mimó. Tranquila, cariño, estás a salvo con Plus. Habló con tono tranquilizador. La rechacé antes de hacer el acto, dijo Minus cruzándose de brazos. Plus levantó la vista, indiferente. Bien hecho, Tesla, solo oyó cómo descuartizaban a su padre. Plus siseó mientras le tapaba los oídos a Uzi. Minus estiró los brazos y suspiró. Sé que lo que hice no fue lo más inteligente. Pero me sentí bien al matar por fin a esa cucaracha y no lo habría hecho de otra manera. Plus se burló de la terquedad de Minus. Minus era inamovible cuando se trataba de matar a alguien que le había hecho daño. Plus no lo admitiría ahora, pero ella también deseaba la muerte de Khan. Aunque habría sido más inteligente. Supongo que lo hecho está. ¿Se la entregaremos a uno de los drones trabajadores a bordo para que la críe? Preguntó Plus con una mirada fulminante. El rostro de Minus se suavizó al pensar en cómo expresar adecuadamente la siguiente parte. Bueno, pensé que podríamos criarla. Plus abrió los ojos de par en par antes de mirar a Uzi. Sus grandes ojos morados la miraban con curiosidad. A Plus le pareció adorable y volvió a mirar a su esposo. Minus, ¿se trata de ellos? Los dos se miraron a los ojos con dolor y pena antes de que Minus diera un paso al frente y tomara la mano libre de Plus. No, solo quiero corregir al menos parte de mi error. Me arrepiento de haberte matado. Era como de la familia y la traicioné cuando ella
Minus se quedó en silencio, lo que provocó que Plus le apretara la mano ligeramente. Ahora lo entiendo. Si esto es algo que de verdad quieres hacer, estaré a tu lado como siempre. Minus sonrió aliviada, apretándose el uno contra el otro. Miraron a Uzi con una cálida sonrisa. Será genial volver a criar a un niño. Plus habló en voz baja. Minus rozó la mejilla de Uzi con dos dedos, haciéndola reír. Sí, así será, nuestra pequeña Uzi. Te lo prometo, la criaré fuerte y le daré todo mi amor. N/A. Sí, menos y más se llaman así por operaciones aritméticas o simplemente resta barra menos barra suma barra más. Si bien esto no está relacionado con la historia principal de Motor J, la estrella Splinter aquí es exactamente igual a la de Motor J. El piloto se llama Stanner. Estrella y Splinter están juntos, ya que él es la nave. Un severo recordatorio. V se quedó paralizada al darse cuenta de lo que acababa de decir. De repente, Minus la agarró de la cara. Sus uñas se clavaron ligeramente en su pantalla y mejilla, causándole una ligera distorsión visual y una fuga de aceite. La levantó en toda su altura, casi del suelo. Cuidado con la lengua, V, o te la quito para siempre. Su tono frío le provocó una opresión en el pecho. ¿Así se sienten los drones trabajadores cuando los tengo? Puede que no sintiera mucho la mayor parte del tiempo, pero Minus siempre la asustaba en distintos grados. Pero nunca antes había conseguido que sus motores se paralizaran de esa manera. Me reí disimuladamente ante la desgracia de V. Se calló enseguida cuando Minus le enroscó la cola en el cuello y lo levantó del suelo. ¿De qué te ríes, Greal? Esto también va por ti. Minus soltó a V y giró la cabeza hacia I, que ahora luchaba por zafarse de su agarre. No creas que no me doy cuenta de cómo te comportas con tus compañeros. No olvides que eres igual que ellos. Un dron de combate Celt toscamente modificado que ni siquiera puede ir a la luz del día. Esto va por todos ustedes. Se giró hacia los demás drones de desmontaje, quienes apartaron la mirada. T incluso llegó a bajarse el sombrero para taparle la vista. No quiero oír nunca más tus insolencias, Greely. No dudaré en recordártelos si lo haces, gruñó Minus. Podían sentir su único ojo ardiendo en ellos mientras los observaba. O se llevó una mano a la garganta, donde tenía la laringe dañada, recordando la vez que había insultado a Minus. B bajó la mirada hacia el tosco reemplazo de su pie. Su castigo por coquetear con Plus. Los demás zánganos temblaron o se encogieron por dentro pensando en lo que Minus podría hacer si se pasaban de la raya. Minus se giró y regresó a su silla móvil. Rezo por tu bien, para que esta charla te sirva de buena advertencia. Se giró y tomó asiento mientras los propulsores se encendían. Antes de irse, miró fijamente a Uzi durante varios segundos. Ella lo miró fijamente a los ojos, sintiendo cómo estos miraban directamente a su código. Era como si le estuviera diciendo que, por encima de todos, más le valiera no meter la pata. Pronto despegó hacia el cielo y desapareció entre las nubes. Cada dron de desmontaje permaneció allí unos minutos, pensando detenidamente en sus palabras. No dudaré en recordártelo si lo haces. N/A. Greal significa error en rumano, cuanto más sepas, ¿cómo podría haber sido mi advertencia / castigo? ¿Estás cuestionando mi decisión? Preguntó Minus con tono cortante. ¿Sabes qué? Sí, lo estoy haciendo. ¿Crees que puedes hacer lo que quieras? Ni siquiera estás en la misma compañía que nosotros. Solo eres un mercenario que la compañía contrató. Todo el lugar quedó en silencio. Uzi no pudo evitar reírse disimuladamente de mí. Parecía un niño en un berrinche. Minus y yo nos miramos fijamente a los ojos, sin ceder. Minus finalmente suspiró y se desabrochó el cinturón. ¿Qué haces? Pregunté confundido por su comportamiento. Te comportas como un niño mimado. Así que no me dejas otra opción que castigarte como a un niño mimado. Minus dobló el cinturón por la mitad, agarró ambos extremos y tiró con fuerza, produciendo un chasquido fuerte y agudo. Procesé las palabras y lo que acababa de ver antes de darme la vuelta y salir corriendo. Minus lo siguió al instante. Mueve el culo, muchacho. Todos no podían creer lo que veían. W y M se apartaron rápidamente del camino de Minus cuando este pasó corriendo junto a ellos. No pude llegar lejos cuando Minus lo alcanzó y lo agarró del brazo. Su aguijón quedó atrapado en la punta de la cola de Minus, que se partió en dos. El temible dron levantó el cinturón que tenía en la mano antes de golpearme el trasero con él. Esto es lo que les pasa a los niños desobedientes. No me trates con descaro ni faltes el respeto a tus compañeros. Minus habló con severidad mientras me golpeaba con el cinturón. Saltaba en el aire con cada golpe.
Ay, lo siento, ay, no lo haré, wow. Para, por favor, ay. Minus continuó castigándome de forma humillante durante casi un minuto antes de soltarme. El dron de desmontaje cayó al suelo y se retorció de dolor mientras recuperaba el aliento. Le sujeté el trasero con ambas manos, ya que el dolor y la parte superior de las piernas seguían doliéndole. Se negó a mirar a los demás drones por vergüenza. En ese momento, todos reían o contenían la risa. Fue cuando Minus se giró bruscamente que todos guardaron silencio, excepto Kiev, T y D, que se habían caído al suelo de la risa y no pudieron parar de inmediato. Que quede claro. Si alguien se comporta como un niño, me hace un descaro o les falta el respeto a sus compañeros. Recibirán el cinturón, y créanme. No podrán sentarse durante una semana cuando termine. Muchos drones apartaron la mirada de Minus. La idea de recibir el cinturón, no solo un castigo doloroso, sino también vergonzoso, le restaba un poco de gracia a la situación. Siempre podrían recordarlo. Una dron se sonrojó y escondió una sonrisa tras la mano. Dios mío, ojalá fuera yo. Sus dos compañeras de escuadrón la miraron con cierto disgusto, sabiendo exactamente lo que estaba pensando. Minus se volvió a poner el cinturón antes de regresar a su trono cohete. Uzi volvió a mirarme y lo vio todavía sentado en la nieve, gimiendo. ¡Qué tontería! N/A, jajaja bailando con Fugu. Uzi caminaba por la acera camino a una dirección que Fugu le había enviado. Su madre casi la pilló al encontrarla. Volvió a mirar el papel para asegurarse de que iba al lugar correcto. El edificio estaba a la vuelta de la esquina, a juzgar por el mapa dibujado por Fugu. Dobló la esquina cuando de repente oyó un sonido extraño. Venía del edificio de ladrillo. Sonaba como, bueno, Uzi no podía identificar cómo sonaba. También era la dirección que él le había enviado. Entró al bar y vio a Fugu en el centro, con todo tipo de instrumentos. Dos cabezas soplaban trombones mientras unas manos tocaban un bajo y un violín. No llevaba su túnica habitual, sino un sombrero fedora y un traje estirado y mal cosido alrededor de su enorme cuerpo. Giró una de sus cabezas hacia Uzi. Oh, Uzi, cariño. ¡Qué alegría verte! Me alegra muchísimo verte encontrar el camino. Ahora baja y disfruta de este jazz. Deja las botas en la puerta y quédate un rato. Varias manos comenzaron a chasquear los dedos mientras las dos cabezas volvían a tocar sus trombones. ¿Qué es todo esto? Rió Uzi mientras señalaba todo. Fugu dio un pisotón y se giró hacia ella. Una de sus manos se adelantó hacia Uzi antes de detenerse a solo un pie de distancia. Levantó la palma como para invitarla a agarrarla. Aceptó la oferta antes de ser arrastrada por las escaleras que se habían convertido en tobogán. Dio vueltas antes de estrellarse contra un sofá. ¿Una lección de historia, entonces? Pues eso sí que puedo. Con un chasquido, las luces se apagaron antes de que se encendiera un foco sobre Fugu. Verán, era el año 1920. Antes de que el hombre siquiera tocara la luna. Justo antes de la Gran Depresión, cuando el mundo entero perdió su color. Una cabeza frunció el ceño mientras otra se acercaba a Uzi. Algunos dicen que era Buddy Bolden. Otra cabeza apareció junto a Uzi. Otros dicen que eran Nick LaRocca y sus chicos de la banda Dixieland. Ambas cabezas se acercaron mientras cantaban. Pero a quien le importa de dónde vino, ahora está con nosotros. Retrocedieron al encenderse múltiples luces de colores. Incluso después de todos estos siglos, sigue sonando con fuerza. Quizás no tan fuerte como aquel lanzamiento, pero la pasión es tan intensa. Las dos cabezas tocaron sus trombones a todo volumen mientras Fugu tocaba el resto de sus instrumentos a la vez. ¿Puedes ver las notas danzando en el aire? Siente ese ritmo en tu cuerpo. Podemos volvernos locos y fuertes como ahora. O cambiar a un tono más sombrío. Uzi, cariño, solo di la palabra. Marca el tono a tu propio ritmo. Uzi levantó las manos. Uy. Espera. ¿Qué quieres decir con mi canción? No sé cantar. Fugu sonrió. ¿Lo has intentado siquiera? Dijo con un tono cantarín. Pues no. Entonces, ¿por qué no intentas golpearla? Fugu le apuntó con varias pistolas de dedos mientras tocaba una melodía más sencilla. Uzi se esforzaba por pensar que cantar. A Fugu parecía ocurrírsele sin problema. Al verla forcejear, Fugu levantó un dedo y simplemente tocó las cuerdas de la guitarra. Cantar es más que solo palabras. Repite conmigo y te mostraré el camino. Scabby bit tadle tadle do. Scabby bit tadle tadle do. Uzi siguió su ejemplo. Bopa womp tedle tedle dabado bopa womp tedle tedle dabado excavado ed.
Siente el ritmo que se apodera de tu mente. Canta con todo tu corazón, usa la música de tu alma. Uzi se levantó y cerró los ojos mientras continuaba. Siente ese ritmo, es facilísimo. No te preocupes, tengo el ritmo para llevarme. Fugu empezó a tocar el violín. Cántalo, chica. Estoy harta de tanto mimo. Ya no soy una bebé. Tengo garras para infligir dolor. Voy a abatirlos antes de que puedan escapar. Tú puedes, chica. Gritaron todas las cabezas de Fugu antes de empezar a tocar sus instrumentos. Uzi saltó encima de una mesa antes de continuar. Mamá, ¿no ves que soy una asesina? Cuídate antes de que te saque los ojos. Puedes morderme si crees que soy presa fácil. Soy un depredador peligroso, un depredador que va a matar. Seré el primero de la lista. No tendrán ninguna oportunidad cuando esté de cacería. No veré que los golpeo. Solo créeme cuando me vaya. Desearás no haber traicionado a JCCC. Fugu aplaudió cuando Uzi terminó. Volvió a ser consciente de su entorno y se sonrojó. Ah, qué amable, ni siquiera fue tan bueno. Tonterías, Uzi. Qué gran actuación. Si los humanos aún estuvieran aquí, podríamos haber sido un dúo genial. Uzi rió entre dientes al pensar en los dos actuando para el público. ¿Por qué no seguimos cantando? ¿Te quitamos un poco el estrés, sí? Parece que has pasado por mucho. Uzi pensó un momento. Sonaba divertido. Ojalá su madre, N.V. estuvieran allí con ella. Quizás podría practicar con un instrumento y llevárselo a casa para tocar con su familia. O quizás no, no quiero parecer una nerd delante de ellos. Miró hacia la ventana y vio que salía bastante luz natural. De acuerdo, puedo quedarme unas horas. Fugu sonrió y entrecerró los ojos, llevándose las manos a la boca mientras temblaba ligeramente de emoción. Ese es el espíritu Uzi, sí, el espíritu perfecto. Llenaremos estas calles vacías con nuestra música. Y así, los dos pasaron las siguientes horas cantando y tocando. Fugu incluso intentó enseñarle a Uzi a tocar el violín. Casi al final, terminaron cantando canciones de anime antes de que Uzi se fuera a casa con una sonrisa.